Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a compartir con ustedes una realidad durísima, dramática y al mismo tiempo indignante. ¿Por qué digo durísima? Porque nos vamos a referir a un hogar donde 5 chiquitos se vieron expuestos durante años a todo tipo de abusos, sobre todo por parte de su padrastro, un hombre con antecedentes penales, alcohólico, que los levantaba de madrugada para que le fueran a comprar cerveza, a ir a bocas de venta de droga, a vender objetos robados, pero también aplicándoles palizas fortísimas, con golpes salvajes, e incluso la mayor de ellas, que ahora tiene 15 años, fue abusada sexualmente por él. Pero al mismo tiempo, esta realidad es indignante porque cuando esa chica se animó a hablar, a denunciar a su padrastro, yéndose de su casa, la justicia empezó a actuar, pero una de las decisiones fue ordenar al INAU a que internara provisoriamente a los 4 hermanitos que habían quedado en la casa para preservarlos, entendiendo que estaban en una situación de absoluta vulnerabilidad. Sin embargo, aunque no lo puedan creer, el INAU desoyó esa orden de la justicia, no una, sino en 2 oportunidades. Pero eso no es todo, porque el sistema falló estrepitosamente, al punto de que ese hombre hoy sigue viviendo en esa casa con los otros 4 chiquitos, las más chicas de las cuales son unas gemelas de 8 años, y ni siquiera se le inició un proceso penal en la justicia. Es por eso que, a partir de este momento, la casa del horror y un INAU de terror es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches a todos, como siempre, en este segundo programa de Santo y Seña. Bienvenido desde los estudios de Monte Carlo, TV Canal 4, en vivo, pasadas las 10 de la noche. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Fernanda Cossack, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo le trató la popularidad en esta primera semana de fama televisiva, después del miércoles pasado? No, la primera semana tranquila, ¿no? Mucha selfie, mucho saludo, mucho autógrafo. En la calle nadie me reconoce porque acá me maquillan tanto y me peinan tanto que yo en realidad... Eso le pasa a muchas mujeres. Soy morocha, yo mido 1,80 m, soy distinta, soy otra. Pero es verdad, a Patricia Martín también, pero nadie la reconoce en la calle, ¿no? No, pero sí me reconocieron gente de los kioscos que voy o los porteros de mi edificio, mismo me dijeron, te vi en la tele, pero no. En la bueno, calle, por lo menos sacaste unos chicles gratis, ¿algo o no? No, por favor, es corrupción. Y a nivel profesional, porque ya está trabajando en informes que vamos a compartir en próximas semanas. ¿Cómo te fue allí? A nivel profesional, digo, muy bien, me gustó mucho y me impactó sobre todo estar de este lado, cómo la gente confía en Santo y Seña, llegan miles de mensajes, miles, de gente pidiendo por favor que contemos su historia. O sea, yo la verdad no me lo imaginaba y está muy lindo estar como del lado que la gente quiere pedirte ayuda. Sí, siempre lo dijimos, ¿no? Y por suerte podemos decir, y esperemos que hoy, sobre todo, pasan cosas, ¿no? Una vez que llevamos adelante nuestras investigaciones, para que todo se sepa, ¿no? Y se pueda mover algo de eso que no se está moviendo como debería. Pero bueno, hablando de que pasan cosas, mucha repercusión generó el programa del miércoles pasado sobre ese estado de parentela y los acomodos de familiares de distintos jerarcas públicos hasta el presidente de la República. Damos cuenta acá que nos enteramos de que un sobrino de Tabaré Vázquez, Gabriel Vázquez, resulta que trabaja en presidencia como enfermero. El propio presidente de la República nos decía que no lo iba a poner a consideración de la JUTEP, de la Junta Anticorrupción. Y Bicho, ¿pudiste averiguar qué va a hacer la Junta con este caso? El presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, me dijo que se verá en la Junta, pero que él en principio no lo ve prioritario ante la necesidad de resolver muchos otros casos que tienen aún pendiente de resolución. Sí, la verdad que tiene mucho, seguro. Tiene muchísimo trabajo. Pero este lo van a tratar, no será prioritario, pero lo van a tratar. Trataron el consuegro de Vázquez, no van a tratar el sobrino, digo yo, ¿no? Veremos. Pregunto. Lo que sí va a hacer la Junta es expedirse sobre la designación de Jorge Vázquez como viceministro del Interior, que es además el hermano del presidente Tabaré Vázquez. Ellos van a tomar una resolución de la que Gil Iribarne no va a participar, a pesar de que Jorge Vázquez nos decía a nosotros en la nota, nos decía que él creía que sí que tenía que participar para que no haya suspicacias porque es amigo o porque tuvieron muchos años juntos. Bueno, así que veremos
¿En qué sentido se expide la Junta Anticorrupción? Sí. Muy bien, gracias, Bicho. Y ahora me voy con Pablo Fernández, porque por supuesto que vamos a tener nuestras señas políticas. Estuvo muy movida la cosa y va a seguir movida. Ah, pero ¿qué es esto? ¿Álbum de figuritas? ¿Cómo andás? ¿Pablo, vamos a jugar al fútbol? No, pero bueno, sí, vamos a intentar armar este álbum de figuritas. No sé si alguna vez juntaste figuritas. Pero ¿cómo no? ¿Quién no? Vamos a tratar de armar el álbum de figuritas para el Mundial que el Frente Amplio va a intentar jugar en las elecciones del 2019. Vamos a tratar de colocar las distintas figuritas que van a correr la primera carrera, que será la elección interna. Bueno, ¿quiénes son los candidatos? Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, es una figurita cantada. Es un hecho que se va a presentar Daniel Martínez, pero no va a ser el único y va a tener una contienda muy fuerte, que es la de Carolina Cose, que cuando pase el Mundial va a lanzar su candidatura, va a estar cerca de la presentación delante de la arena y lo que hemos averiguado es tiene la confianza de poder ganarle a Daniel Martínez, pero además cuenta con un apoyo muy importante. Sí, me imagino. Nada más y nada menos que la del presidente de la República. ¿Del presidente de la República? Exactamente. Guapa. No, yo te iba a decir, me imagino de Mujica, te iba a decir yo. Bueno, es muy probable que después el MVP termine apoyando, pero más adelante vamos a estar hablando de esa interna entre el MVP y el vasquismo, que es lo que va a intentar construir Cose. Bueno, una semana movida para Celsa Puente, ¿no? Quien era directora de secundaria, que fue cesada o obligada a renunciar, para decirlo de otra manera. Una semana donde se prendieron los motores de la campaña y justamente esa renuncia, ese despido a Celsa Puente, que marcó la interna en el MPP, donde se interpretó como un apoyo de Neto, del MVP, un poderío, pero que también contó con el aval del presidente Vázquez. Un presidente Vázquez que está muy molesto con el actual intendente Daniel Martínez por esta carta que le hizo llegar dándole cuenta de la situación de la gente que vive en la calle. Que vive en la calle. ¿No le gusta nada a Vázquez eso? Por la forma. Vamos a hablar después. Lo tendremos en las señas políticas. Fernanda, vamos a recordar nuestras vías de comunicación, por favor. Se pueden comunicar con nosotros al mail santo@montecarlotv.com.uy, al Facebook Santo y Seña o al Twitter @SantoTV4. Bueno, muy bien. Y ahora tengo un anuncio para hacerles, porque Fundación Telefónica Movistar presenta Movistar Sentir, un festival de música a beneficio del Hospital Pereira Rosell. Esto es el sábado 12 de mayo. Vayan al velódromo municipal a sentir en vivo al Cuarteto de Nos, La Berizo, Los Cafres, Airbag. ¿Cuál me dijiste conocidas de acá? Airbag lo conocías vos, ¿no? El solo aquí. La guitarra. Muy bueno, solo aquí. Me dice que sí, que los que no conocen lo ubicaron, está bien. ¿Cuál otro? Airbag, Santeles Amis, ¿lo tienen? ¿Santeles Amis? Esa banda no tenía una canción en un juego FIFA, esos que... ¿De PlayStation? De eSport. De eSport, en algo de eso, tenés razón. Bueno, la cuestión es que lo conocemos todos. Fundación Telefónica Movistar presenta este Movistar Sentir. Podés comprar tu entrada en Red UTS y Movistar te espera allí. Y ahora nos metemos, ya en nuestro informe central, donde estuvieron llegando muchos mensajes, sobre todo mensajes críticos para con el INAU. Vamos con alguno de ellos, Bicho. Sí, este mensaje de Ana que dice: desde siempre fue así, niños maltratados y el INAU no hace nada. Y luego los jueces son intocables, tienen todo el poder, no sé qué pasa, parecen dioses. Estaría bueno que dedicaran un programa enterito para estos señores. ¿Estos señores son los jueces? Bueno, está bien, capaz que algún día. A los del INAU le vamos a dedicar, varios minutos en el día de hoy. Pero vamos con otro de los mensajes que llegó, Fernando. Marina nos dice: qué desgracia que sigan en ese estado esas instituciones. No piensan en los individuos que se forman sufrientes y trastornados. No tienen perdón. Sí, es muy difícil de acá, por supuesto, juzgar intenciones, pero nosotros miramos los resultados, ¿no? Y los chiquilines están ahí y ahora van a ver en qué condiciones y lo que se hizo y lo que no se hizo. Moni dice: cuando las arcas del Estado no protegen al necesitado, los dejan en el olvido. Un Estado que mira para el costado con instituciones como el INAU es porque no sirven para estar en esos cargos y no merecen ser defendidos por personas fanáticas despreciables que no les gustan esta clase de programas, porque se saben muchas cosas. Hay mucho más, obvio, pero algo se sabe. ¿Qué porvenir van a tener estos chicos, ya que su vida anterior fue de sufrimiento? La verdad que sí, no tuvimos respuesta del INAU, al que le pedimos explicaciones y le venimos pidiendo desde hace días. ¿Por qué no cumplió una orden judicial? ¿No? Más allá de que eso supone un delito, es un delito de desacato. No puede ser que un juez te ordene algo y vos no lo cumplas. Pero aparte va contra tu misión, que es la de proteger a los niños, ¿no? Y para proteger a esos chiquitos que están en la casa de un padrastro acusado de abusador, había que internarlos. Así lo ordenó una jueza y el INAU hizo oídos sordos, hizo caso omiso.
Y para peor, ni siquiera nos dio una explicación para poder contarles a ustedes cómo se puede explicar. Bueno, el INAU sí que es muy rápido y presuroso a la hora de hacerle juicios a programas de televisión, como sabrán, porque nos tocó con el argumento de la revictimización. Resulta que nosotros estamos mal por ponerle un micrófono al niño abusado, porque lo estamos revictimizando. Aviso que acá hay menores que van a hablar y lo vamos a seguir haciendo, le vamos a seguir dando el micrófono y la cámara a los chicos que quieran contar de lo que fueron víctimas. Por supuesto que preservando su identidad, cuidando que no se los identifique, todas las cosas que la ley y el sentido común dictan. Pero mientras son muy rápidos para en los escritorios de burócratas entablarnos juicios a los periodistas que procuramos que estas cosas se sepan, son demasiado lentos a la hora de cumplir su cometido por el que todos nosotros les pagamos. Por eso que ahora vamos a compartir este durísimo informe que puede herir la sensibilidad de muchos, les aviso, ¿no? Sobre la casa del horror y un INAU de terror, porque todo se sabe. Realizado en 2017 por más de 10 instituciones internacionales que velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se estimó que en el mundo 1.000 millones de niños sufrieron algún tipo de violencia física, sexual o psicológica el año pasado. La violencia contra los niños incluye el maltrato físico y emocional, el abuso sexual y la negligencia en el cuidado. Y se estima que a lo largo de la infancia, 1 de cada 4 niños sufre maltratos físicos, mientras que el maltrato sexual lo padece casi 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 varones. En Uruguay, un estudio del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia reveló que en 2016 hubo 7 agresiones por día contra niños. El 40% correspondió a abuso sexual y físico, mientras que el 42% de las agresiones correspondió a maltrato emocional. ¡Te he dicho que conteste! ¿Me estás oyendo? ¡Contesta! Hoy vamos a conocer la historia de Andrea y sus hermanos, que desde hace años han sufrido todo tipo de violencia dentro de su casa, frente a la pasividad de las autoridades. Una niña súper dulce, pero con ciertos aspectos que para mí me llamaban la atención. Era una niña dejada, una niña que iba con la túnica sucia, una niña que iba en invierno desabrigada. Ella se hacía cargo de las tareas de la casa, de la limpieza, del cuidado de sus otros hermanos pequeños. Entonces son cosas que eran muy llamativas para una niña de 7 años. Andrea vivía con su familia en el fondo de la casa de su tía abuela, que así recuerda lo que debió sufrir. No tuve infancia. Hizo de madre, hermana, niñera, de todo. Nos dejaban solos, mi madre trabajaba y yo tenía que cuidar a los gurises. Me han llegado a pedir por favor que se había podido ubicar a la madre porque ella no podía más, que estaba con todos los hermanos ahí, que no tenían leche, no tenían pan. Tenía 2 hermanas que eran bebés y después 6 años, 1 y otros 5 o 4 más o menos. Fernanda no solo notó el descuido de la niña, sino que además pasaba hambre, por lo que decidió alertar a varias organizaciones sobre lo que estaba sucediendo. Como madre, primero que nada, que me afecta y tratás de hacer algo. Lo mínimo es levantar un teléfono. Hice varias llamadas a Línea Azul. Intenté comunicarme con una ONG. La respuesta fue, en realidad tenés que seguir el protocolo de Línea Azul. Y en Línea Azul, cuando se llamaba, me tomaban la denuncia, me decían que se trabajaba en el caso, que ellos iban a mandar un asistente social y que en el caso se estaba trabajando, pero más nada. Volví a llamar al tiempo por la denuncia, ni siquiera sabían de qué caso estaba hablando. Y llamé en reiteradas ocasiones, durante varios años. Y mientras pasaban los años, no solo los familiares de los niños advertían lo que estaban padeciendo, sino también varios vecinos del barrio. Andaban mal vestidos, con hambre. Delgados, impresionante, muy ojerosos, muy tristes. Venían por acá, me pedían para comer, se encanutaban entre la ropa y el pan o alguna fruta. La más grande no comía para darle a los hermanos. Sentía los llantos desgarradores. Le dieron una paliza, el labio hinchado y un rasguño en la cara que dice que le tenía que decir que
que se había caído. La ruptura de vidrios. ¿Eso era algo de todos los días? Y sí. Pleno invierno, se le costaban dormir campera y todo, de gorro y bufanda, porque no tenían abrigo. Hasta que cuando Andrea llegó a sexto de escuela, su comportamiento cambió radicalmente. Siempre la veías con una sonrisa y de un día para otro ya no tenía más esa sonrisa. Se le había borrado, los ojitos tristes. Le preguntabas qué te pasa, evitaba. No nada, no nada, no nada. Y era obvio que algo le pasaba. Nos evitaba constantemente, en presencia siempre de su mamá o de algún adulto que le iba a buscar. Ocurrió que la mamá de Andrea se ennovió y desde que el hombre se mudó con ellos, al abandono de los niños se le sumó la violencia. Mi madre era como que me tenía celos, no sé de qué. Nunca me había tocado un pelo. Después que llegó la pareja, que empezaron a tener líos ellos, fue que empezaron a criticar. El consumo de alcohol excesivo, los niños en la calle a cualquier hora, en la madrugada solos, sin el cuidado de nadie. Tomaba mucho y ella también a la par de él. Maltrataban a los niños, ellos se trenzaban, se rompían todos, los niños se metían. Al meterse los niños, lógico, lo empujaban. Una vez agarró a mi hermano, estaba como tranquilizando, él estaba borracho, estaba como tranquilizando y lo pateó en el suelo y yo lo único que hice fue empujarlo. Y él me empujó y caí arriba de mi hermano y casi lo lastimó y me sentí re culpable, pero yo no había sido. No se podía dormir, los vecinos se quejaban, insultaban a los vecinos, escándalos totales. ¿Vos le contaste alguna vez a alguna maestra, alguna directora o algo lo que te pasaba? Porque tu mamá no te dejaba. No, por miedo, porque no quería dejar a mis hermanos solos. Una de ellas se hacía pichí, y se hacía pichí, les pegaba y las bañaba con agua fría así en pleno invierno. Los vecinos, primero que nada, en la mayoría de las denuncias eran primero a la línea azul, obviamente, pero muchas veces a la comisaría, en horas de la madrugada o en altas horas de la noche, por peleas entre la madre y el padrastro de los niños, donde se lastimaban, donde los niños estaban de por medio. Yo llamaba a la policía, venía la policía, se iba la policía y empezaban a gritar, son alcahuetes los milicos y otras altas disparates más. Situaciones espantosas, donde había golpes, donde había heridas de arma blanca, donde había venta de droga y encima de todo esto los niños eran utilizados como medio para vender cosas que se hurtaban o para ir mismo a la boca de venta de droga a comprarles droga. La primera vez que salió a vender, que me dijo un vecino, me andaba ofreciendo un tester que sale carísimo. Ellos vendían, no sé si eran herramientas de trabajo, obviamente no sé dónde las sacaban, pero salían a vender cosas así. Una vuelta estaba ofreciendo el soplete de pegar las membranas, colillas, canillas de baño. Eran cosas robadas, que no estaban nuevas. Donde estaba trabajando, donde trabajaba, robaba. Y mandaba a ese chico, el del medio, a vender. Y tenía que traer la plata. Sí o sí. Si no traía la plata, ¿qué pasaba? Lo normal. Pero los maltrataban. Yo venía muy tarde, altas horas de la madrugada, los veía viniendo de lugares cercanos que sé que son bocas. A las 3 de la mañana los mandaban a buscar cigarros, vino, cerveza. Los veía venir a las 3, las 4, las 5 de la mañana y venían con una botella de vino bajo el brazo. La gente de la Boca yo los conozco a todos y me dijeron, tenían tus sobrinos. Ya cuando veías a los niños de repente las 9, las 10 de la noche con una botella de vino bajo el brazo, sabías que hoy era día de peleas y de violencia. ¿Viste en algún momento golpes? Siempre. ¿Por parte de los dos? Sí. Durante 8 larguísimos años, tanto los vecinos como Fernanda hicieron reiteradas denuncias en el INAU y en la policía, pero la situación seguía igual. Y en 2015, cuando Andrea pasó a secundaria, su madre la mandó a un liceo separada de sus amigos. Y bueno, ahí la dejó de ver, pero ella, viviendo a pocas cuadras de mi casa, cuando la mandaban a hacer un mandado con alguno de sus hermanos,
contados, aparte esos mandados por minutos. Se escapaba a mi casa 3 minutos para poder ver a mi hija, que es su amiga, y para poder vernos a nosotros, porque ella comentaba que nosotros éramos como sus padres. Asustado, con un terror de no demorar, porque salían a buscar y le pegaban, ¿eh? Ah, sí, le pegaban. Muy resumido me contaba de las peleas, y bueno, de todo lo que pasaba en la casa, pero era muy chiquito, muy resumido. Indignados, los allegados a Andrea volvieron a denunciar la situación. Llamaba a la policía varias veces, y bueno, ellos venían, como que miraban ahí la situación y se iban. Solo decían llame a la línea azul. Lo cual igual era como bastante al santo botón. Así que, ¿llegaste a llamar a la línea azul? Sí, llegamos a llamar, sí. Y bueno, y nada. No, ninguna. Me aburrí de llamar. El INAU nunca hizo nada. Venían enseguida de hacer la denuncia, venían, los citaban, ellos iban y ya iban mentalizados en lo que tenían que decir. Estaban todos amenazados de decir nada. De repente yo en mi caso, pegarles el grito, decirle mirá que los estoy escuchando, voy a llamar a la policía como para que pararan, pero era mi manera como de salir de defensa. Varias veces obviamente llegué a tener grandes discusiones con la madre de ellos. Horrible la situación, desgarradora, impotencia de sentir a los niños sufrir, de sentir a los niños padecer todo lo que estaban padeciendo y no poder hacer nada. La verdad es espantoso. Llegaron las vacaciones de fines de 2015 y como Fernanda y su hija casi no veían a Andrea, la mujer se puso en contacto con la abuela de la niña. Y bueno, yo me pongo de acuerdo con ella para tratar de verla, porque mi hija la adoraba y también sabía que era lo mismo del otro lado y que se extrañaba mucho. Saber que está pasando mal era también una angustia. La abuela me decía que estaba todo perfecto, la abuela me decía que estaba todo bien, que estaba divina, que no pasaba nada. Y un día X me llama para decirme que bueno, que sí, que estaban en su casa y que si yo podía llevar a mi hija para su casa para verla. Yo la llevo, ahí constato que ella tiene una lesión en los brazos. ¿Y qué tipo de lesión tenía? Unas cortadas en la muñeca. Vuelvo a llamar a INAU. Le explico lo que vi, le explico que algo estaba pasando, porque que un adolescente llegue a tal extremo es porque algo grave está pasando y que para mí era una alerta gravísima, que tenía que llamar mucho la atención. Y bueno, y todo sigue transcurriendo igual. Sigue pasando el tiempo, vuelven a comenzar las clases y pasa todo exactamente lo mismo. Nosotros en nuestra vida y ella alejada totalmente. Pero el 6 de octubre pasado, Fernanda recibió una llamada inesperada. Era Andrea. Me llama porque sabía mi teléfono de memoria. Yo en reiteradas ocasiones le había dicho que cualquier cosa que recurriera a mí, que me llamara, que igual se escapara de su casa, pero que recurriera a mí, que después veíamos qué hacíamos. Me llama haciendo un pedido de auxilio, que por favor que la vaya a buscar, porque ella se había escapado. Andrea recuerda cómo le dijo a sus hermanos más chicos que pensaba escaparse de su casa. Cuando mi madre y la pareja salían de mandados, me senté a hablar con ellos diciendo que yo me quería ir. De que ellos me dijeron que sí, que no pasaba nada, que ellos iban a estar bien. Fernanda habló con su marido y en primer lugar decidieron hacer una denuncia en el 911 y en el INAU y luego fueron al encuentro de Andrea, que estaba en la casa de una amiga. Cuando llego al lugar estaba el patrullero, estaba su mamá con sus hermanos y su abuela. Ella obviamente estaba llorando, estaba muy angustiada y estaba siendo recriminada por la madre, siendo insultada y le gritaba con bastante insistencia y bastante severa. Ella no respondía nada. Ahí, bueno, tenemos una conversación con el agente policial y él decide que ese problema no se resolvía ahí, que lo teníamos que resolver en la seccional y es ahí donde nos dirigimos. Cuando llegamos nos dicen que su mamá estaba en el calabozo porque había tenido un desacato a la autoridad y que nos iban a tomar declaración. A la nochecita me informa el subcomisario que la jueza había resuelto que me daba la tenencia provisoria de ella. Firmé el documento que me dio, ni siquiera lo había consultado con mi marido, pero ya era una historia sabida y no la iba a abandonar.
¿Alguien te interrogó? ¿Alguien te preguntó quién eras? ¿Alguien vino a tu casa a ver en dónde iba a vivir esta menor? No. En ningún momento me preguntaron quién era. En ningún momento, o sea, sí, soy la mamá de su amiga y nada más. En ningún momento, y hasta el día de hoy, nadie vino a ver dónde vive ella y en qué condiciones vive. No me preguntaron si tenía trabajo y si me podía hacer cargo. Y de hecho, la situación laboral nuestra se vio perjudicada por todo esto, pero en ningún momento nadie vino a preguntar si yo la podía tener, si tenía lugar, si la iba a hacer dormir en una cama o en la cucha con el perro, o si tenía básicamente para darle de comer. Nadie, absolutamente nadie. A pesar de tanta negligencia por parte de las autoridades, finalmente Andrea tuvo la suerte de estar contenida y con una familia que le dio todo, especialmente cariño y cuidado, lo que nunca había tenido en su hogar. Pero sus 4 hermanos menores aún vivían con su madre y la pareja. Se comunican conmigo de INAU y me dicen que hay una resolución del juez y que sus hermanos iban a ser internados en INAU por la gravedad de la situación y porque la jueza meritaba que obviamente estaban en peligro. Esa fue la noticia que yo tenía y que me dio cierta tranquilidad de saber que, bueno, que iban a estar resguardados. La jueza dispuso la internación provisoria y por amparo de los hermanos de Andrea, ya que estos se encontraban en situación de riesgo, y ordenó la medida cautelar de prohibición de acercamiento para la madre y su padrastro. Cuando me fui, fue dolor porque solo una compañía estuvo conmigo y fue la que fuimos a la casa y después llamé a esta señora que se hizo cargo mío, que la requiero, y ver a mi hermano más chico, el varón, decirle a ella que me cuidara. Fue como un orgullo porque pensé que le iba a doler que me fuera o que no le iban a gustar o algo, y me rompió el corazón diciéndome como que sí, que ellos también querían irse. Les advertimos que era una realidad durísima, el testimonio dramático, súper emotivo de esta chiquita. Bueno, Patricia Martín, que estuvo allí con ella haciendo el informe. Buenas noches, Patricia. Buenas noches para todos. A ver, acá tenemos 2 grandes capítulos. Por un lado, el horror que sufrió esa chica y sus 4 hermanitos, y por otro lado la inacción, ¿no?, del Estado todo, ¿no? Los mensajes que llegan son elocuentes. Usted dice corazón de piedra para ver el informe de Santoiseña. Denuncias que no quedan en nada, dice Claudia. Después terminan en niños muertos. Pero cuando no se actúa a tiempo, después es tarde para lamentarse. El procedimiento es obsoleto. Cuando hay denuncias hay que tomar medidas inmediatas. Se vulneran todos los derechos de los niños, ¿no? Bueno, y más, ¿no? Pero vayamos al principio, porque más allá del drama también, en parte, esta es una historia de amor. Y es una historia de resiliencia, ¿no? Porque esa chica con 14 años, ¿no?, logra tomar fuerzas para irse de esa casa. Y bueno, y está siendo recibida y adoptada, de hecho, por Fernanda, ¿no?, que la quiere como una hija más, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, les mandamos saludos para todos que seguramente están viendo el programa. Los hijos de Fernanda. Fernanda no es una persona que bueno, que tiene 4 hijos más y sin embargo la recibió y no lo dudó. O sea, ni pensó, sí, esta chica viene conmigo. También los vecinos, el cariño por esos niños. Nosotros entrevistábamos a una vecina sola, pero hablamos con un montón de vecinos. Y incluso entramos a las casas porque yo no podía creer cómo los llantos y los golpes se sintieran, sí, de una casa a la otra. Es lo que te decían los testimonios, escuchaban los golpes contra la pared cuando le pegaban a los niños. Sin embargo, al entrar a las casas veíamos que, claro, la pared era lindera y separaba los 2 patios, entonces se escuchaban los gritos, los golpes, era horrible, la verdad, horrible. Es una situación que perduró durante años y que, como vamos a ver, aún hoy puede seguir, porque Andrea no está más allí, pero sus 4 hermanitos sí, ¿no?, contra lo que la justicia ordenó en su momento. Pero vos pudiste hablar con Andrea, ¿no? Veíamos la entrevista, pero tuviste varias charlas. Sí, hablé con ella y justamente, bueno, una de las cosas que le pregunté era si estaba segura de hacer esto. Lo mismo hizo Fernanda, por supuesto que se tomaron la decisión en conjunto.
Y lo que ella me decía es, yo ya conté todo, en todos los lados donde lo tengo que contar, desde el año pasado. Con los psicólogos, con distintos técnicos que la entrevistaron. Claro, y a mí nadie me ayudó, me dijo. Es como que no me creen, yo necesito saber cómo están mis hermanos, necesito ayudar a mis hermanos, esa responsabilidad que ella siente al ser la hermana mayor, ¿no? Entonces, no le importaba contar su historia una vez más, porque realmente quería que alguien la escuchara. La responsabilidad y la culpa, equivocada, ¿no? Sí, Pero ese sentimiento de culpa que tiene ella y por eso lloraba como lloraba, ¿no? No se llama Andrea, por supuesto, le cambiamos los nombres a cada uno de los involucrados para que no se los pueda identificar, por eso habrán visto que no hay referencias ni siquiera al barrio en el que viven, ¿no? Porque la legislación así lo estipula. Ahora, también para cuidar su identidad es que usamos imágenes de documentales, de películas. Por supuesto, ¿no? Estas realidades ocurren puertas adentro, ¿no? Pero para calibrar la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, algo que yo quería decir, en realidad, es que a todos nos afectan estos temas, ¿no? Para nosotros como periodistas no es fácil enfrentarnos a una realidad así, una realidad que pasa, y a los televidentes tampoco. Uno ve las imágenes y es como decían algunos mensajes, ¿no? Qué corazón de piedra que hay que tener para aguantarlo. O te choca, decir, yo sé de gente, me han escrito y dicen, yo no lo puedo ver, tengo que cambiar. Ahora, yo cuando lo veía se me piantaba un lagrimón también. Tenés que ser de piedra para no conmoverte con estas cosas. Pero nuestro trabajo es mostrar lo que está pasando, justamente para que se actúe sobre esas realidades. Claro, y justamente la casa del terror, ¿no? Yo, cada cosa que me contaban era cada vez peor. Yo no daba crédito que todo esto, o sea, yo estoy indignada con este informe porque no puedo creer todas las aristas que tienen, como tú decías, ¿no? En la justicia, en el INAU. Y cada cosa que relataban era peor aún. Bueno, vamos a hacer un corte. Por supuesto que ustedes se pueden seguir comunicando con nosotros. Estoy viendo en Twitter algunos de los mensajes. Dice, los protocolos en la teoría están divinos, bien para estar en un buen puesto de un ranking de derechos humanos. Ahora en la práctica dejan mucho que desear. María Eugenia dice, cuando uno ve un informe como el de Santo y Seña de hoy, me horroriza la monstruosidad en la que se transformaron algunas personas y me sublevo ante la inacción del Estado en la protección de los niños, los más débiles de nuestra sociedad, conjuntamente con los ancianos. A todos nos subleva esto, ¿no? Y por eso es que estamos comunicándolo para tratar de que esto pueda cambiar. Pero lo peor está por venir, porque después de la tanda, y ahora van a compartir el avance, Andrea, después de salir de ese infierno, empieza a hablar y a dar más detalles del calvario que le tocó atravesar. Profundizaremos en eso y profundizaremos también en lo que ocurrió o lo que no ocurrió a nivel de la justicia y del INAU, porque todo se sabe. Ella me empieza a contar todo el horror que vivía. Muy según, porque me levanté al baño a hacer pichí, me pegó. Mis hermanos gritando, pidiendo que la cortaran. No cubrían sus necesidades básicas en ningún aspecto. Le daban de comer en un tacho de helado de alitro. Lo único que había era violencia. Empezó a gritar, mi hermano le quería sacar la cuchilla. Me cuenta que a los 7 años el tío la manosea. Denuncias hay hace muchísimos años. No me explico que el INAU, con todas las cosas que se han hecho, se han dicho y se han denunciado, no hizo nada. Se ordenó la internación provisoria y por amparo de los mismos en dependencias de INAU, mandato judicial que aún no fue cumplido. Obviamente todo esto se podía haber evitado. Van a ser las 11 menos 20 de la noche, seguimos en vivo en este segundo programa del año de Santo y Seña, al que dimos en llamar La Casa del Horror y un INAU de terror. Ya vieron por qué, a través de los testimonios de esos chicos, de sus familiares, de vecinos, las cosas que tenían que padecer allí durante años, ¿no? Abuso sexual, golpes terribles, en la madrugada hacerlos levantar para ir a comprar el alcohol al padrastro, un hombre con antecedentes penales, y bueno, terrible situación que lamentablemente no ha tenido una respuesta eficaz por parte del Estado. Y lo que pasa en esa casa, también tenemos que decir que probablemente esté pasando en muchos otros hogares, ¿no? Y hay estudios a ese respecto. Fernanda. Exacto, Nacho. El año pasado UNICEF presentó un estudio que nos alerta o nos recuerda de que en realidad la crianza con disciplina y violenta es más común de lo que nos gustaría imaginarnos y no es ni cosa del pasado ni cosa de pocos, porque
un 56,4% de los niños son criados con algún tipo de disciplinamiento violento, es decir, incluye maltrato físico o psicológico. Sí, a ver, uno estará acostumbrado en su vida, ¿a quién no le pegó una palmada? ¿A quién el padre un tirón de orejas? Bueno, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estamos hablando de maltrato, estamos hablando de violencia y estos números son elocuentes. A ver, un 50,1% de los niños y niñas sufrió agresión psicológica, un 25,8% castigo físico, mientras que el 34,4% experimentó exclusivamente disciplina no violenta. O sea, 34% claro, recibió una disciplina, pero sin agresividad. Claro, es decir, o sea, si fuiste disciplinado sin ningún tipo de violencia, se puede decir que tuviste suerte, o sea, sos Claro, la minoría. Son la minoría, es increíble, ¿no? Datos de acá, del Uruguay, ¿no? Y el 2,8% de los niños uruguayos sufrieron castigos violentos severos. Bueno, severos como estamos viendo en este informe. Pero hay más, ¿verdad? Claro, según los protocolos del INAU se puede hablar de tres tipos de violencia fundamentales que son la psicológica, la física y el abuso sexual. Pero también hay una cuarta forma, digamos, grave de maltrato, que es el abandono, la negligencia. O sea, claro, porque un niño, además de poder maltratarlo, es un ser dependiente de quien lo cuida. Entonces, al negarle ese tipo de cuidados, constituye un tipo de maltrato grave. Claro, es la omisión, ¿no? Que también tiene una figura delictiva, como la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, porque claro, se ha procesado a muchos padres. Eso entra en la categoría de derechos vulnerados. En el año 2016 fue un 29% de las denuncias que recibió el INAU. ¿Y qué hay sobre las atenciones que en relación a estos casos realizó el Estado? Claro, las atenciones o intervenciones en estos casos las tiene que realizar el CIPIAB, que es el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que es un órgano que está integrado presidido por el INAU, que está también el Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio del Interior también, claro, también trabaja con el Poder Judicial, todo. Bueno, pero ellos son los que realizan las acciones y en 2016, porque los datos de 2017 se liberan recién la semana que viene, bueno, actuaron en 2.647 situaciones. Ajá. Pero lo que tenemos de números de enero a junio de 2017 son... ahí lo estamos viendo en las perdón, gráficas, 2.375. ¿no? Sí. Y en enero y junio de 2017, que eso sí ya los tenían, nos los pasaron, actuaron en 2.441 casos, es decir, casi más que en 2016. Y como vemos también fue aumentando año a año. Yo me puse contenta cuando vi esto en el informe. Porque digo, son bueno, intervenciones del Estado y dice, claro, bueno, qué bien, el Estado está interviniendo más. Pero en el propio informe que revelaba estos datos, explicaba que en realidad lo que había mejorado era su capacidad de registrar las actuaciones que hicieron. Entonces, no se puede desprender que mejoró algo. No necesariamente podemos inferir que haya más actuaciones. No hay evidencia, por lo menos, de eso, o de que se esté denunciando más tampoco, ¿no? Para terminar, vamos a ver cómo se han distribuido estas atenciones del Estado a través del CIPIAB según los distintos tipos de violencia constatados. Claro, según lo que ellos registraron en las situaciones que ellos respondieron, el 42% eran por maltrato psicológico y después casi en proporciones iguales, en 20, 20 y 18, eran casos de maltrato físico, de abuso sexual o de negligencia, lo que hablábamos antes, lo de abandono, lo de no cuidar al niño, o sea, vulnerarlo. Y la pregunta, ¿se maltrata más a las niñas, a los niños? ¿Qué dan los números en ese sentido? Bueno, según lo que recoge el CIPIAB de sus actuaciones, estas que registraron, no se maltrata más a las niñas, excepto en los casos de abuso sexual. En el caso de abuso sexual, la incidencia de niñas es del 74%, o sea, es notoriamente mayor, Mira. Pero en lo que es en los otros tipos de abuso es casi igual, incluso un poquito más de incidencia en niños varones. O sea, el maltrato físico o psicológico es parejo, ¿no? Sí, sí. En varones. Gracias, Fernanda. Y ahora me voy con Patricia Martín, que ha hecho este informe. Bueno, recién hablamos, obviamente, de abuso sexual y cómo las niñas son víctimas muchas veces de eso, como el caso de Andrea que veíamos recién, ¿no? Y ahora nos vamos a adentrar más allá de los números en lo cualitativo, ¿no? Y sobre todo en las secuelas psicológicas que le deja a un chiquilín ser víctima del maltrato, ¿verdad? Bueno, sí, Nacho, el abuso infantil es todo lo que detenga o maltrate el desarrollo psicológico, social y el desarrollo biológico
del niño, ¿sí? Bueno, eso es cuando obviamente sufre algún tipo de violencia, sea, como decimos, ¿no? Puede ser golpes, puede ser violencia psicológica, los gritos, el destrato, o violencia sexual, por supuesto. Claro, pero por ejemplo, cuando hay violencia doméstica dentro de una casa, sí. Eso también afecta a la persona que ve, por ejemplo, puede ser una discusión medio pasada de tono, cuando hay golpes es peor, pero también afecta a la persona que no participa directamente, pero está viendo esa situación. Que suelen ser los niños, ¿no? Testigos, bueno, nada privilegiados de esa situación. Son las llamadas víctimas secundarias, ¿no? No es el que recibe el golpe directamente, pero también allí, ¿no?, hay un daño que se le causa a su psiquis, ¿no? Y un trauma y un efecto con el que va a cargar en el futuro. Sí, lo que pasa con estas víctimas secundarias que nos explicaba el psicólogo Gustavo Álvarez, que es perito en psicología forense y es director de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, que la víctima secundaria puede en realidad tener, por ejemplo, la misma sintomatología que la persona que es la víctima primaria, que es la víctima directa. Entiendo. O en algunos casos puede llegar a ser peor la sintomatología. Mirá. Claro, por la fragilidad del niño, ¿no? Aparte de otra realidad, el adulto, mal o bien, y puede decir, bueno, hasta acá llegué y me voy de la casa, pero el niño ¿a dónde se va a ir? El niño está en ese contexto y depende de los adultos, entonces no puede desprenderse. De hecho, veíamos, Andrea lo hizo con 14 años, casi 15, y ahí fue cuando dijo me voy a esta casa, ¿no? Claro, no puede metabolizar ese daño, entonces es que justamente eso daña su psiquis. Pero bueno, hay algunos síntomas que tenemos que estar atentos. A ver, eso es importante, sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que me contaba Gustavo Álvarez es que justamente los cambios de conducta, ¿sí?, son cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, si el niño es muy extrovertido y siempre dialoga con sus padres, no tiene problemas con los pares ni con sus compañeros de clase, y de repente se vuelve una persona extrovertida, introvertida, perdón, hay algo que no está funcionando bien. Hay que abrir los ojos. Claro, algo que me decías, el chiquitín nunca es hiperactivo y un día está hiperactivo, claro, esto es un ejemplo, ¿no? Es un cambio en las conductas. Si el niño siempre fue así, no va a haber problemas. Cuando hay un cambio en las conductas es que tenemos que prestar atención. Bueno, esto también es lo que le pasó a Andrea, ¿no? Y lo contaba Fernanda, que la adoptó, ¿no? Como en determinado momento empezó a sentir que estaba más triste, y veremos que también le pasó a uno de sus hermanitos, ¿verdad? Sí, bueno, acá cuando pasan 2 años de estar sometido a todo este abuso, ¿no? Que puede ser cualquier tipo de abuso, se genera lo que el psicólogo nos explicaba, una secuela psíquica, ¿sí? ¿Qué es esto? El daño se cronifica, entonces esas conductas que son producto del abuso que vivieron, ya sea soy introvertido o me pongo agresivo, o todo eso que se genera a partir de ese abuso, comienzan a ser parte de su personalidad. Entiendo. Y ya no pueden ser reparadas. Claro. Distinto es si vos lo agarrás a tiempo, ¿no? Entonces, con una terapia, por ejemplo, que es lo más indicado, bueno, se puede llegar a revertir. Pero si dejás pasar un tiempo, me decías 2 años de maltrato, ya eso como que queda dentro de la psiquis y después me imagino que va a ser muy difícil desprenderse en la vida futura, en la vida adulta, ¿no? Claro, eso es lo que me explicaba. Una cosa es tener comportamientos agresivos y otra cosa es ser agresivo. Entonces se vuelve agresivo. Bueno, como estamos viendo y vamos a ver, estos niños han sufrido hechos violentos durante varios años, ¿no? Sí, y por eso una de las cosas que yo veía cuando hablaba con esta chica, Andrea, era cómo naturalizaba un montón de cosas. Ella veía que había situaciones dentro de su casa que no le gustaban, pero ella creía que eran así. Porque claro, durante tantos años vivió esas situaciones. Por ejemplo, ella decía, de noche no se iba al baño porque uno molestaba. Y ella no lo veía mal porque nunca los dejaron ir al baño por la noche. Y si llegaban a ir al baño, después o les pegaban. Entonces, naturalizan todo eso y creo que tiene que ver con esto que nos explicaba Álvarez, ¿no? Que a medida que vas dejando pasar el tiempo, eso yo lo veo como normal. La importancia entonces de los adultos, de los que estamos cerca, de los educadores, de los psicólogos, de los técnicos, en definitiva, para hacerle ver al niño que hay cosas que están mal y que no tiene por qué padecer. Bueno, justamente esto es lo que vamos a ver ahora en este informe sobre un hogar del horror y un INAU de terror, porque todo se sabe.
En octubre del año pasado, Andrea se escapó de su casa y llamó a Fernanda, la madre de su amiga, para que le ayudara a poner fin al calvario que vivía. Finalmente, la jueza le dio la tenencia provisoria a Fernanda y dispuso que sus hermanas gemelas de 8 años y sus hermanos de 14 y 11 años fueran internados en el INAU, pero esto no se cumplió. Desde fines del año pasado, Andrea comenzó a vivir una vida normal, junto a Fernanda, su marido y sus 4 hijos, pero aún seguía muy angustiada. Apenas llegó ella era un bichito en casa. A ella todo le parecía raro comer todos juntos en la mesa, le parecía raro dar un beso de buenas noches, le parecía raro todo. Todo lo que para todo el mundo es normal, para ella era raro. Le parecía raro ver la tele, porque tampoco se le permitía ver una película o un dibujito. Sufría mucho de dolores, de calambres en las piernas, se despertaba de madrugada llorando, muy dolorida, todo a causa de la desnutrición que tenía en ese momento. Una de las reacciones que más nos llamó la atención fue que de repente uno se levanta al baño en la noche y los ves destapados y vas y los tapás. Lo hago con mis hijos y bueno, y ella pasa a formar parte también. Y cuando íbamos a hacer eso, ella reaccionaba exaltándose, se despertaba exaltada y nerviosa. Y cuando se daba cuenta que éramos nosotros, seguía durmiendo. Si mi esposo se acercaba a darle un beso, ella reaccionaba de la misma forma. Entonces eso eran alertas de que algo ella había sufrido y que la estaba atormentando. Y obviamente tenía una angustia enorme. Y empezamos yo no soy psicóloga, pero empecé a hablar con ella como si fuese mi hija y como una madre. Y ella me empieza a contar todo el horror que vivía y que estaban viviendo sus hermanos y que hasta el día de hoy lo están viviendo. No poder dormir hasta 3, 4 de la mañana porque se tomaba alcohol y se ponía música a todo volumen. No se les permitía ir al baño en la noche porque molestaban. Mediano que tenía el ojo hinchado, ¿qué te pasó? Me dice, porque me levanté al baño a hacer pichín, me pegó. Ni al baño puedo ir, tía. No cubrían sus necesidades básicas en ningún aspecto y ellos vivían constantemente en un lugar donde lo único que había era violencia. Ni un vidrio en la ventana, todo roto. Parecía que hubiese explotado una bomba ahí adentro de esa casa. Porque aparte de romper toda la casa, se golpeaban tremendamente. Yo y mi hermano, cuando nos metimos a separarlos, mi hermano le pegaron en la cara con el codo y a mí me pegó que estaba pensándole que le había pegado a mi madre. Y tanta la adrenalina que sentís que no lo sentís. Le daban de comer en un tacho de helado de alitro. La madre incluso llegó a cortarse las muñecas, y ellos siempre en el medio. ¿Enfrente de ellos? Enfrente de ellos. Ella, al ser la mayor, trataba de resguardar a sus hermanos menores, a los más chiquitos, para que no vieran o para que por lo menos hacerlos sentir mejor. Los llevaba a dormir o les cantaba. Mi madre se quiso cortar varias veces enfrente de mis hermanos. Y mi hermano, el más chico, el varón, iba con ella y cuando la vio fue que empezó a gritar. Mi hermano le quería sacar la cuchilla. Mis hermanas estaban ahí paradas. ¿Vos estabas ahí? Sí. ¿Y intentaste hacer algo para que ellos no vieran? Llevármelos al cuarto, siempre hacía lo mismo. Llevaba al nene y a mis hermanas al cuarto, que dibujaran o que pintaran. La más grande lloraba y pedía por los hermanos que no les pegaran más. Le pegaban a ella, le dieron la cabeza contra la pared. Y era a mis hermanas llorar. Mis hermanos gritando, pidiendo que la cortaran. Pegarle es como si fuera un adulto. Piñazo, pero piñazos, Dejarle la cara lastimada y todo. Los golpes eran tan fuertes que hasta los vecinos los escuchaban desde sus casas. Golpes, llantos, llegué hasta escuchar cómo le daban la cabeza contra la pared. Estaban desnudos en el comedor y mis hermanos andaban ahí. Le preguntaba, ¿pero ustedes sentían algo? Y me decía, sí. O sea, una casa muy chiquita. En octubre, Andrea empezó a vivir con Fernanda y al sentirse cómoda y cuidada, un día le confesó todo lo que había pasado en su antigua casa. Me cuenta que a los 7 años el tío la manosea. Que había llegado borracho. Ese tío hoy está preso
violó a una menor de 12 años, la dejó embarazada. Y le dijo a su madre y su madre le restó importancia porque obviamente era su hermano. Y ella era una niña, solo una niña de 7 años. Solo una niña de 7 años. Y después esta pareja de su mamá, que es sumamente violenta, que aparte tiene antecedentes penales y que, bueno, que ha cometido todos estos abusos con los niños, me cuenta que abusa de ella. Cuando el día que ella cumple 14 años, él se le mete a la cama y la manosea. Y bueno, y no le quise preguntar más. El psicólogo del liceo, hablando con el psicólogo de INAU, en una conversación, afirman los dos que ella fue abusada. Por su comportamiento, por su manera de ser, por las cosas que cuenta. Una vez enterada del abuso, Fernanda fue al liceo de Andrea, se presentó con la scripta y le contó lo que había sucedido. Me dicen que sí, que ella era una excelente alumna, que era excelente compañera, que era muy buena, pero que tanto la psicóloga como el asistente social del liceo veían que era una chiquilina que estaba pasando por un mal momento, que había sufrido un abuso, lo afirmaban fehacientemente, o sea que ellos se habían dado cuenta de eso. Antes de que tú te hagas cargo, entonces en el liceo ya veían estos síntomas y ya afirmaban que ella había pasado por todas estas situaciones. Sin embargo, desde las autoridades del liceo nunca hicieron una denuncia. Que yo tengo entendido, se hace una denuncia después que pasa esa situación del 6 de octubre. Anteriormente, una semana antes del 6 de octubre, ella tiene una crisis de nervios donde se convoca a la abuela, porque ella pide por la abuela, y la abuela básicamente le dice que, bueno, que ella no puede hacerse cargo en ese momento, y ella se angustia más porque sufre el rechazo de la abuela. Cuando le dijeron que si se quería hacer cargo mío, le dijo que no. No, creo que fue. Y fue como que me dolió porque siempre me dijo que ella abría las puertas de la casa, que siempre iba a estar conmigo, pero... Ahí conversan con ella, ella no quería volver a su casa. Ya ahí en ese momento ella ya estaba demasiado desbordada. Y fue por eso que una semana después decide escaparse. Me duele el alma, pues yo tengo nietos. No me gustaría que te estuviera pasando esto. Es muy doloroso todo. Sobre fines del año pasado, Fernanda se puso en contacto con la directora de la escuela, a donde concurrían los hermanos menores de Andrea, para ver si podía ayudar a que se vieran. Todos los días piensa en ellos, todos los días habla de ellos. Y los extraña y los quiere ver. Nosotros planteamos esa situación en INAU, planteamos la situación con la asistente social, la planteamos con la psiquiatra, para buscar una solución, porque sigue angustiada y aparte esos niños no sabemos en qué situación están. Su mayor angustia es saber qué es lo que le pasa a sus hermanos. Y bueno, me puse en contacto con la directora fue excelente, se brindó, llegamos a un acuerdo de que ella pudiera ver a los hermanos dentro del local escolar. Y bueno, logramos hacer eso una sola vez. Y ahí la directora me cuenta que obviamente ella también había mandado informes a INAU por el comportamiento de los niños, sobre todo del más grande, que tenía ya conductas que obviamente replicaba de la casa. A todo esto, después de que Andrea contó el abuso sufrido, fue notificada para presentarse en el juzgado junto a Fernanda. Ella ahí en diciembre ya me había contado de los abusos y yo le pido a ella, ya que había sido tan valiente hasta ese momento, que por favor que contara lo que le estaba pasando, porque en realidad esa persona tenía que estar presa. Y aparte había otros niños que estaban en la misma situación que ella antes. Ella ahí, en una entrevista en la psiquiatra, en CASMU, cuenta absolutamente todo lo que le estaba pasando. Y bueno, tenemos esa audiencia donde nos presentamos y no se presenta nadie a reclamarla. Y más o menos duró unos 20 minutos y y nos vinimos para casa. ¿Te dijeron algo ahí de los hermanos? Sí. En ese momento, la jueza le da 48 horas a INAU para encontrar a los hermanos e internarlos. Ya se había pedido anteriormente y no se había hecho. La jueza queda como asombrada en ese momento
y vuelve a pedir y les da 48 horas para que lo realicen. Se ordenó la internación provisoria y por amparo de los mismos en dependencias de INAU, mandato judicial que aún no fue cumplido, y habiendo tomado conocimiento que los mismos aún se encuentran con la progenitora y con el padrastro, es decir, con sus derechos vulnerados, intímase a INAU a que en un plazo máximo de 48 horas ubique a los menores y proceda a la internación dispuesta desde el 12 de octubre de 2017. Pero al otro día de la notificación, la tía abuela de Andrea, que vivía en el mismo predio, vio cómo la madre y su pareja se escaparon con los niños. En 2 camionetas cargaron todo, teniendo una orden de un juez que a los menores acá no los podían sacar, que tenía que venir el INAU a retirarlos. Por lo que nos enteramos, se fueron a un balneario de Canelones y hasta el momento permanecen ahí. Llamé al 911, parece que se estaban mudando y no me dieron bolillo, que tenía que llamar a la línea azul. ¿Y llamaste ahí a la línea azul? Llamé a la línea azul, pero contestador a partir de las 8 de la mañana. Eran 7:15, no pude hacer nada, nada de nada. Enseguida Fernanda llamó a la directora de la escuela para ver si tenía alguna información sobre los niños. Ella me dice que los niños fueron sacados abruptamente de la escuela, que la madre se los llevó, que los saca en medio de un acto escolar, que ella de todas las maneras trata de retener el pase escolar, pero que llega un momento que obviamente la inspección y ANEP le obligan a otorgar ese pase. Y bueno, y ahí dejamos de tener ningún vínculo con ellos, ya dejamos de saber de ellos. Y esa es la gran preocupación que tiene esta chiquilina ahora. La desesperación de saber que sus hermanos están pasando por una situación tremenda y que no los puede ver. Eso sabés, ¿no? Que vos no tenés la culpa de nada. Sí, pero ahora me siento culpable dejándolos solos. ¿Quién los va a sacar de ahí? Si los quiero ver, que nadie se está moviendo. Ella se fue, ella los cuidaba. Ahora no hay nadie que los cuide, no hay ninguna tía vecina que pueda denunciar lo que está pasando, no hay nadie que los ve, no hay nadie que denuncia, no hay nadie que pasa, no pasa nada. No tengo control dónde están esas criaturas, cómo están pasando. Lamentablemente nadie hizo nada, nadie hizo nada. Pero obviamente acá escapa de nosotros, acá hay cosas que no las podemos hacer nosotros, sino, bueno, se supone las autoridades, que, bueno, bastante que desear están dejando. No me explico que el INAU, con todas las cosas que se han hecho, se han dicho y se han denunciado, no hizo nada. Finalmente, en febrero de este año, hubo una nueva audiencia judicial donde se dispuso que Andrea se quedara con Fernanda. Pero insólitamente, la jueza levantó la medida de internación que había decretado para sus hermanos y que el INAU había incumplido. Y permitió que los chicos siguieran viviendo con su madre, sin perjuicio de que el caso lo analizara el juzgado de Canelones, a donde se mudaron. Mantiénese la situación de Andrea bajo la tenencia provisoria de la señora Fernanda, como está dispuesto en autos. Y mantiénese la situación de los niños bajo la tenencia de su progenitora. Nos desayunamos que esos niños siguen con la madre, que la medida de internación fue postergada, que la abuela, que ha hecho caso omiso hasta el día de hoy, a sabiendas de la situación, se quiere hacer cargo en este momento de ellos, incluso de esta nena que está conmigo. Tanto la tía, que la conoce bien porque es su hermana, como nosotros sabemos que si se quiere hacer cargo solamente para devolvérselos a la madre, para que no se los saquen a la madre. Pero no pueden estar con esa madre, porque no es una madre. Porque no es una madre. Que la justicia haga la vista gorda, no se puede. Tiene que haber un buen final de esto en los menores y esta grande, pobrecita que es lo que ella quiere ver a su hermano y no la dejan ver tampoco. Pero el buen final parece lejano porque las omisiones del INAU continúan. La familia de Fernanda no puede pagar un psicólogo para Andrea después del abuso experimentado. Yo no le puedo pagar un psicólogo y ella no tiene una contención psicológica. Tiene una visita cada tanto tiempo. Tuvimos una visita en diciembre a Casmo, donde estuvo con la psiquiatra, y ahora tenemos una el 9 de mayo. Y no es algo constante, no es algo que ella necesitaría mes a mes. O sea, es lo que ellos le pueden brindar, pero desde INAU básicamente dijeron, bueno, esto ya se terminó acá y no es nuestro tema. Dijeron, bueno, esto ya se terminó acá y no es nuestro tema. Y hoy ella está bien. Está tratando de volver a ser ella. Ella está tratando de volver a ser feliz, a pesar de esa angustia que tiene constante de pensar en los hermanos. Está tratando de ser una adolescente normal. Acá estoy bien.
A pesar de todo, sí, porque son como que son familiares. ¿Crees que toda esta situación se podría haber evitado? Por supuesto. Estas denuncias no vienen de ahora, estas denuncias vienen de hace años. Yo no sé si toda la situación, pero por lo menos el abuso sí. Porque es el abuso de un adolescente que se podía haber evitado si las autoridades hubiesen actuado en el momento indicado. Todo esto al tanto, el INAU al tanto de todo. Desde 2015 hasta acá, ¿cuántas veces llamaste a la línea azul? No sé, pero un montón de veces. ¿Pero estamos hablando de más de 10 veces llamaste? Ah, ya monté mucho, sí. Pila de veces. Llamaba y no veía respuesta. Tiene que haber un registro en algún lugar. Y denuncias hay hace muchísimos años. Hay denuncias de cuando ellos se quedaban solos en la noche y la madre no estaba y esta nena con 7 años se hacía cargo de 2 bebés recién nacidas. Entonces, de eso también hay denuncias. Y si en ese momento no actuaron, creo que obviamente todo esto se podía haber evitado. Yo le decía que este informe tiene una mezcla de dolor, pero también de indignación. Y creo que esto último es lo que más presente está a la hora de terminar de compartir los resultados de la investigación. Indignación por decir, pero ¿cómo puede ser? Porque lamentablemente, y bueno, sí, en muchos hogares estas cosas pueden pasar y ni nos enteramos. Ahora, después que se entera todo el mundo, los vecinos, familiares, se denuncia, la línea azul no sé cuántas veces, el INAU, y las cosas medio año después de la denuncia en la justicia siguen incambiadas. Lo único que cambió fue que Andrea tuvo el coraje de salir de allí, pero sus chiquitos siguen con ese padrastro señalado como un abusador. Los mensajes que llegan van todos en el mismo sentido. Me da mucha tristeza Santo Iseña, dice Jimena. Otro tuit dice, ¿alguno está viendo Santo Iseña? Y pone signos de exclamación. Increíble cómo pasan estas cosas. Bueno, y así más. Pero vayamos a detallar, ¿no?, lo que ocurrió a nivel de la justicia en todo este tiempo. Bueno, como bien tú decías, Nacho, vimos que esto ocurre en el seno de una familia, en los ojos de los vecinos, de las maestras, de directores de escuelas, de profesores de liceos. Y bueno, hace años que sucede. 7 años, ¿no? Y sí, aproximadamente. Sí. Aproximadamente de que datan las denuncias, sí. Y el año pasado es que esto explota en la justicia ese 6 de octubre cuando Andrea dice, yo no aguanto más. Claro, explota en la justicia, está bien, es un decir, ¿no?, porque se radica la denuncia en la justicia, pero como vimos, ¿no?, ese padrastro abusador ni siquiera tiene un proceso penal iniciado, está en su casa tranquilamente y para peor, conviven con él los 4 hermanitos menores, que ¿cuántos años tienen los hermanos de Andrea ahora? Las mellizas las gemelas tienen 8 años. 8 años. 8 años tienen las más chiquitas. ¿Ah? Después 11. Sí, 13. 13. ¿Ah? 4 niños que siguen en esa situación. Y entonces, no solo no se le inició un proceso a ese eventual o muy probable abusador, que abusó de Andrea, según ella lo contó, y ahora van a ver otros testimonios elocuentes, sino que además cuando la jueza le dice al INAU, interne a estos 4 chiquitos para protegerlos, el INAU no le hace caso. Bueno, justamente para entender todas esas omisiones es que nos vamos a detener un poco en el expediente, ¿sí? La denuncia se realiza en la seccional el 6 de octubre del año pasado y pasa al juzgado. Sí, el 7 de octubre el INAU manda al juzgado un informe sobre las actuaciones y la situación de los niños. Dice que habían realizado actuaciones por denuncias de maltrato físico y psicológico y que el 27 de agosto ya habían recibido la última denuncia relativa a uno de los hermanos de Andrea. Desde la escuela se informó que el alumno, preservamos su identidad, pero es el hermano de ella, uno de los hermanos, presentó cambios notorios en su desempeño emocional debido a que en su hogar estaba sufriendo violencia verbal y física por parte del padrastro. El niño niega. Esto es algo muy común, ¿no?, y que lo vamos a ver como una constante. Claro, las maestras cuentan esto que ven y el niño dice que cuando van a preguntarle que todo eso no pasa, pero recordemos lo que me contaba justamente Andrea. Ellos tenían pena de contar todo esto, estaban amenazados y naturalizaban muchas cosas que también no las contaban porque no creían que estaban mal. Pero hay algo que me dijo que me dice, que a mí me llama la atención, me dijo, Patricia, hasta el día de hoy, si ellos no hablan lejos de mi madre y de mi padrastro, ellos nunca van a decir la verdad. Ellos, sus hermanos. Claro. Ah.
Entonces, ¿de qué sirve que vayan los técnicos si van a preguntarle a los chicos si está el padrastro ahí adelante, ¿no? Difícilmente cuente lo que le hace. Pero sigamos, porque más adelante el informe del psicólogo de la línea azul del INAU dice lo siguiente. 7 de octubre, si bien se denunció maltrato físico y psicológico por parte del padrastro hacia los niños y los adolescentes, la intervención del equipo técnico de línea azul pudo visibilizar, está mal escrito, falta de ortografía, ¿no?, que Andrea estaba expuesta frente a su padrastro. La situación vincular con el adulto podía desencadenar una situación de abuso sexual por parte del padrastro. Y continúa diciendo que en suma, los hechos visibilizados dan cuenta de que Andrea padeció vulneración de sus derechos por parte de su padrastro, estando carente de protección y cuidados por parte de su madre, porque esa es la otra, ¿no? Esa madre donde estaba. La consumación del abuso sexual hacia Andrea fue determinante para que ella tomara la decisión de no retornar a su hogar, firma Mario López, licenciado psicólogo, tallerista, técnico interviniente. O sea que estamos, el liceo, tanto el liceo como los técnicos de INAU que actuaron, que aprovecho para decir, bueno, porque todo siempre es horrible, ¿no? Y acá hay mucha gente que hace las cosas mal, pero según me dijeron desde la familia que hoy está con Andrea, este psicólogo Mario López fue uno de los más interesados por esta familia y que más colaboró. Y se va a ver en los sucesivos informes que vamos a ir compartiendo como este, ¿no? Entonces, valía la pena recalcar su trabajo. Advirtieron entonces, tanto los técnicos de INAU como la gente en el liceo, que había un presunto abuso sexual, le dijeron a la jueza. O sea, esto, ojo, puede estar pasando, ¿sí? Cuando ni siquiera Andrea lo había comunicado a nadie, ni a la madre de su mejor amiga, ni a las autoridades, ni nada. Esto es anterior a que ella se animara a contar. Ya advertían. Por aquello de los síntomas, ¿no?, que se manejaban. Bueno, y allí se resuelve que Andrea se quede con la madre de su amiga, con Fernanda, como veíamos, y el 12 de octubre la jueza le pide lo siguiente al INAU, y presten atención a esto. El señor director de INAU, Montevideo, 12 de octubre de 2017, más adelante dice, informarle que se dispuso la internación provisoria por amparo en dependencias de INAU de los menores. Esta resolución deberá hacerse efectiva el día de hoy. Acuérdense esta fecha, 12 del 10 del 17. La jueza le dice, hoy, INAU, señor director de INAU, hoy tiene que internar por amparo a estos chiquilines, a estos menores, los hermanitos de Andrea. Esta es la orden que le da la justicia al INAU. Sí, y 4 días después, o sea, el 16 de octubre, INAU vuelve a presentar a la justicia un nuevo informe de situación realizado por este mismo psicólogo que habíamos visto en los informes anteriores. Sí, el psicólogo de la línea azul, López, donde, fíjense los detalles, dice, hechos nuevos que confirman la violencia intrafamiliar. Según las palabras de la menor, la que me tenía que hacer cargo de todo en casa, era ella, empezando por cuidar a mis hermanos. Mi madre no tenía gestos de cariño. Yo y mis hermanos no le importábamos tanto como las parejas. Más de una vez nos dijo, a ustedes no los quiero. Eso me dolía mucho. Y hay más, también, en otro pasaje, cuenta Andrea, mi madre y su pareja discutían, se pegaban los dos. Varias veces mi madre estaba con moretones y varias veces yo tuve que apartarlos porque no quería que mis hermanitos vieran cómo se peleaban. A vos te decía en la nota, ¿no?, cómo los llevaba a dibujar, para distraerlos. Para que no vieran. Sacarlos de ese clima, ¿no? Y justamente lo siguiente que es referente a uno de sus hermanos. Ajá. ¿Y qué dice? Y se sale a vender cosas, sale de día y de noche, y lo que me parece mal es que aunque esté durmiendo, lo hacen levantar de madrugada para que se vaya a comprar bebidas para mi padrastro. Bueno, en suma, termina diciendo este psicólogo, nuevos hechos son confirmatorios de violencia intrafamiliar en el hogar. Bueno, ahí aparece de nuevo escondido el nombre del hermano de Andrea, ¿no? También está siendo vulnerado en sus derechos. De esta intervención técnica se entiende que es altamente probable que las situaciones de violencia familiar en el hogar también involucren al resto de los integrantes del núcleo de convivencia. Lo loco de esto es que es un psicólogo de la línea azul, que depende del INAU, el que está diciendo esto. Basado en esto, la jueza le dice en INAU, interna a los chiquilines. A ver, involucran al resto de los integrantes del núcleo de convivencia. Y el INAU no interna a los chiquilines. Pero esto sigue más adelante, porque hasta entonces el INAU no había cumplido con la orden judicial. No había cumplido. Entonces el 18 de octubre el juzgado vuelve a mandar otro escrito a INAU, esta vez pidiéndole que informara si se hizo o no la internación. Sí, y lo vemos en el documento a continuación. INAU presente a fin de solicitarle que informe a la sede,
al juzgado, ¿no? Si se hizo efectiva la internación provisoria y por amparo, y en caso afirmativo, ¿dónde se encuentran internados los menores de autos? Se deberá informar a la sede en el plazo máximo de 5 días hábiles. Esto el 18 de octubre, 6 días después de haberlo dispuesto. ¿Cómo sigue esto? Bueno, sin internación y se suman nuevas evidencias de abusos. Porque el 4 de diciembre hay un nuevo informe de INAU, en el que Andrea relata, y esto lo dice el propio informe, nuevos casos de abuso sexual por parte de su padrastro y adjuntan un informe, esta vez realizado por el equipo de referencia de violencia doméstica del CASMU. Bien, vamos a ver qué dice ese informe. Es lapidario el informe de los técnicos del CASMU. Entre otras cosas, habla de que Andrea relata que el día que cumplió 14 años, su padrastro, dice, se acostó al lado mío y me tocó las tetas y abajo. Yo llamé a mi hermano para que se acueste conmigo y le conté. Esto se relató Andrea a los técnicos que la entrevistaban. Y sigue este informe, ¿sí? del CASMU y dice, le conté a mi madre y mi madre no me cree. Y eso me lo sostiene hasta el día de hoy, cuando yo le decía, pero bueno, capaz que él estaba ahí y no probaste contarla sola, sí, pero no me creyó, le creyó a él. Y también dice, relata también que hay ocasiones en que el padrastro no los deja dormir a los niños, que los hace levantarse a las 3 de la mañana y que vayan a buscar alcohol aunque haga frío. Terrible, ¿no? A ver, respecto al hermano de Andrea, que tiene 13 años, también el informe vuelve a hablar, el informe del CASMU, y dice, se preocupa mucho por la hermana, se pone a llorar y expresa que le preocupa que abusen de ella. Y cuando los técnicos le preguntan quién es, él responde, la gente que anda por allí. Fíjate hasta dónde llega el temor de no individualizarlo y decir nuestro padrastro, la gente que anda por allí. Obviamente apuntando a él, porque la propia Andrea ya lo había relatado. Sigamos, ¿no? Porque en suma, dice el informe, respecto a la situación de Andrea, se presume situación de abuso sexual y extrema vulneración de los derechos, estando actualmente contenida por la señora Fernanda, ¿no? Que obviamente es quien la adoptó, como veíamos en el informe. Y en lo que refiere a sus hermanos, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. O sea que tanto el psicólogo de la Línea Azul como los técnicos del CASMU coinciden en lo mismo. Lo delicado de la situación a la que están expuestos esos chiquitos que, repito, son gemelas que tienen 8 años, otro que tiene 11 y otro que tiene 13. Andrea zafó, se fue con 14 años, ahora 15. Y justamente, Nacho, todo esto que nosotros les estamos mostrando surge del expediente judicial. O sea que la jueza estaba al tanto de todo y tenía este informe del CASMU y el informe del INAU. Y es por eso que también ordena al INAU que interne a los 4 hermanos, cuando ve todo esto, ¿verdad? Sí, no solo la jueza, sino que también la Fiscalía estaba notificada, tenemos acceso al expediente y están esas notificaciones en varias oportunidades. De hecho, el 5 de diciembre se realiza una nueva audiencia donde la jueza dice que se remita a la Fiscalía General de la Nación el informe del CASMU que acabamos de ver, donde surgen indicadores claros de que Andrea sufrió abuso sexual y allí vemos, efectivamente, ¿no? Informe donde surgen los indicadores de abuso por parte del padrastro. Y además la jueza intima a INAU en que en 48 horas cumpla con la internación de los hermanos. Esto el mismo 5 de diciembre. Claro, porque ya era el colmo. Acuérdese, 12 de octubre, la fecha que decíamos que se dispuso la internación de los hermanos de Andrea. El 5 de diciembre, la jueza dice, en relación a los menores se ordenó la internación provisoria y por amparo de los mismos en dependencias de INAU, se lo está recordando, mandato judicial que aún no fue cumplido y habiendo tomado conocimiento que los mismos, los chicos, aún se encuentran con la progenitora y con el padrastro, es decir, con sus derechos vulnerados, intímese a INAU a que en un plazo máximo de 48 horas ubique a los menores y proceda a la internación dispuesta desde el 12 de octubre de 2017. 5 de diciembre, se lo vuelve a recordar. Y en esa misma audiencia, miremos lo que decía la abogada defensora de los niños. Sí, él terminaba diciendo que bajo procedimiento, en caso de incumplimiento o en caso de que no se remita un informe de la resultancia del ordenado, de poner en conocimiento de la omisión a la Fiscalía competente. Claro, ahí es cuando hace el informan la Fiscalía. Y la defensa de los niños, claro, fíjense, estamos hablando de la abogada de los chiquilines, ¿eh? Cómo reclama y se indigna porque el INAU no está cumpliendo con el mandato de la justicia. Dice, respecto a mis otros menores defendidos, se ordenó su internación provisoria y por amparo en dependencias de INAU, situación que no fue cumplida por dicho organismo, estando INAU en franca situación de incumplimiento a la resolución judicial, con lo que
perdón, pero no veo, presumiblemente se configuraría delito de desacato. Claro, es un delito no cumplir una orden de un juez. Un juez te dice, tenés que hacer algo, no lo haces. Cualquiera de nosotros, comunes mortales, si la justicia dice usted tiene que hacer algo, no existe no hacerlo. Te viene a buscar la policía y de cabeza. Acá el INAU dice que no y hay un delito de desacato. Nadie levantó la voz, nadie denunció al INAU por desacato, ni a nivel de juzgado ni a nivel de la fiscalía. Y prosigue diciendo, entiende esta defensa que compete a INAU como organismo con competencia nacional proceder al inmediato cumplimiento de la resolución judicial. Sí. Seguimos, ¿no? Porque en esa audiencia del día 5 de diciembre pasa una cosa increíble que termina de demostrar lo mal que funciona el sistema judicial. Es una audiencia donde por lógica también tenía que presentarse la madre de Andrea con sus 4 hijos con los que vivía. Según ella declara, estaba allí presente en el juzgado y hay funcionarios, incluso a los que quiere poner como testigos. Fue con los hijos, pero no la hicieron pasar a la audiencia a dar su testimonio. Entonces, frente a esa flagrante omisión, ella presenta un recurso de nulidad y de no innovación. Dice, acá no pueden tomar ninguna decisión, no me pueden sacar a mis 4 hijos, porque resulta que yo fui citada y no me hicieron pasar, así como lo están escuchando. Estaba con los chiquilines en la planta baja, la audiencia en otro piso, y no la llamaron. Estas cosas ocurren en nuestra justicia. Bueno, finalmente, vemos acá el 12 de diciembre, ¿qué es lo que hace la jueza? Señor director de INAU, se deja sin efecto por ahora y sin perjuicio lo dispuesto el 12 de octubre de 2017 que ordenaba la internación provisoria por amparo de los menores mencionados. O sea que esa internación, ¿no?, se deja sin efecto el 12 de diciembre, 2 meses después de haberla decretado, cuando el INAU no la cumplió durante 60 días, se deja sin efecto como respuesta al recurso presentado por la madre, que yo la verdad que me permito discutir la decisión de la jueza, ¿no?, porque puedo entender las garantías que por supuesto hay que darle a todos, y a ella también, y tiene el derecho y el deber de dar su punto de vista. Pero por eso, invalidar la medida que lo que buscaba era proteger a unos chicos que estaban en situación de vulnerabilidad, la verdad que no veo por qué, y no entiendo por qué a la luz del expediente. Pero sigamos. Bueno, y finalmente en febrero de este año hay una nueva audiencia y citan a declarar a la madre y la jueza resuelve lo siguiente que vemos. Mantiénese la situación de Andrea bajo la tenencia provisoria de la señora Fernanda. Mantiénese la situación de los niños bajo la tenencia de su progenitora. ¿Ah? O sea que siguen con su madre y con su padrastro también en esa casa a la que se mudaron, porque ahora están en el departamento de Canelones. A ver, nosotros sabemos dónde están, el domicilio está declarado, en el expediente también. Sí. ¿No? Pues nosotros lo preservamos por este tema de la privacidad y el anonimato que por ley hay que mantener. Pero es muy fácil encontrarlos y saber dónde están, ¿no?, y proceder. Bueno, justamente pasó el caso a un juzgado de Canelones, que es al departamento que se habían mudado, y lo que pide la jueza es que se continúe el trámite de la denuncia de vulneración de derechos de estos niños en esa nueva sede. ¿Hoy hablaste con la jueza titular de Canelones? Sí, hablamos con gente allegada a ella, ella nos dio una respuesta que en realidad lo que ella pidió en febrero es que se hiciera un informe perito que dijera en qué situación están esos niños, ¿no? Que es un asistente social. Cabe destacar que la persona que va a hacer el peritaje es funcionario de la sede judicial, no es de INAU, o sea que es alguien que por fuera va a ir a hacer un informe. Están a la espera de que eso se realice. Febrero. Lo pidieron en febrero y todavía no tienen novedades. Estamos en abril, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Los tiempos, cómo conspiran también contra unos chiquilines en una situación que vas a saber cuál es, ¿no? Lo que acabamos de ver es terrible por varias razones, ¿no? Estamos hablando de 5 menores abusados de distintas formas, Andrea sexualmente, nosotros hablamos violencia física, maltrato, todo tipo psicológico, de... todo. No puedes hacer pichí de noche, a ver si me entendés, ¿no? Si no te pega una piña. Y como decía la tía abuela, pero piña de hombres, ¿no? Bueno, eso lo están sufriendo y cuando Andrea se harta de esto, se anima a irse de su casa y denunciarlo, la justicia, por un lado, ni siquiera le inicia un proceso al abusador. ¿Ah? Ese hombre ni siquiera está en la órbita de la justicia penal. ¿Ah? Y acá hay que decirlo, por lo que pudimos averiguar, hubo una omisión muy importante de la Fiscalía, que es la Fiscalía de Violencia Doméstica del Sexto Turno, a cargo de la doctora Jacqueline Castelli, que habiendo sido notificada de todo, y hoy hablé con ella, fue notificada de esto, no pasó el expediente a la unidad de la Fiscalía que deriva a la órbita penal los casos que lo ameriten. Si vos estás ante una apariencia de delito, tenés que pasarlo justamente a la órbita de la justicia penal, claro, para que se vea si se procesa o no se procesa esa persona, ese padrastro. Bueno, acá esto no se pasó. Hoy hablé con la Fiscalía de Corte y me dijeron la DPA, que es la dependencia que asigna los casos a las distintas fiscalías,
nunca fue notificada de esto. Entonces acá podemos hablar de una omisión de la Fiscalía o también una omisión de la propia jueza. Y tenemos que nombrar también al juzgado como corresponde, juzgado de familia especializado de cuarto turno, la doctora Gabriela Araujo. Doctora Gabriela Araujo, que por otra parte, como sabemos, permitió que el INAU se riera de ella, de sus órdenes de internación de los menores, sin decir nada. Porque acá perfectamente se podría haber hecho algo. Desde la denuncia por desacato, que es un delito, lo mismo podría haber hecho la fiscal, o tener la cintura, como me decía hoy alguien, agarrar el teléfono y llamar al presidente de INAU, presidente Marisa Lindner, y decir, escúchame, acá hay un tema grave, hay 4 chiquitos que están en riesgo, yo estoy dando la orden de que sean internados, porque sus derechos pueden ser vulnerados. No se hizo nada de eso. Esa es la situación de vulnerabilidad más grande, ¿no?, a la que todos los ciudadanos nos podemos ver expuestos. Y vas a saber cuántas Andreas y cuántos hogares como estos hay, y cuántas respuestas tan omisas por parte del Estado. Hablando de todo un poco, vos con el INAU intentaste hablar. Por supuesto que intentamos hablar, pero bueno, como que conmigo ya, como que no hablan. Pero explicar a la gente, ¿por qué hay que decir conmigo ya? Bueno, en realidad traté de explicar la situación, pedir información y bueno, o me clavaban el visto en WhatsApp o no me contestaban, me dijeron que iban a ver si me daban la información y al final nunca tuve una respuesta. Muy lindo. La respuesta no es a nosotros, no es a Patricia Martín, es a la gente que está indignada. Y espero, porque es de orden, que la den en las próximas horas, ¿no? Y no solamente a la gente, es a Andrea. Porque ella quiere saber cómo están sus hermanos y quiere ver a sus hermanos. Y algo que, digo, tan básico como preservar la familia. No puede ser que la chiquilina desde octubre no sepa nada de los hermanos ni los ve. Gracias, Patricia, por el informe. Me voy con el bicho Amaral porque para terminar de calentarnos vamos a conocer cuánta plata destinamos al INAU, a la línea azul, cuántos técnicos tienen, y bueno, cuál es el supuesto trabajo que tienen que hacer allí. Sí, la línea azul 0800 50 50 recepciona denuncias de maltrato físico, psicológico, todo tipo de violencia contra los menores, incluso contenidos inapropiados en medios de comunicación, cualquier cosa que pueda entenderse como una vulneración de los derechos de los menores. Y bien, como podemos ver, recibe miles de llamadas por año en la línea 0800 50 50. Acá estamos viendo, ¿no?, las llamadas recibidas en el año 2016, denuncias nuevas 2117, reiteración de denuncia 475, orientaciones e información 3438, llamadas que no corresponden al servicio 7503. Mirá vos, la mayoría son llamadas que no corresponden al servicio de línea azul. A ver, obvio que ahí puede haber gente como el psicólogo que recién mencionábamos, que trabajan muy bien, pero también, y a ver, a mí me llegó un mensaje hace unos minutos y lo veíamos en el testimonio de los familiares de Andrea, ¿no?, en muchos casos que no tienen la respuesta deseada. Me pidió que no dé su nombre, es una persona conocida, pero me cuenta una experiencia tétrica con la línea azul. Dice, una conocida llamó a la línea azul, jamás hicieron nada. La madre los abandona y los deja, los tiene en total abandono, no los lleva a la escuela al chico y la adolescente, es un desastre en el liceo. La ven a la madre con el amante y el padre a la vez. La línea azul, nada, nada, es en Colón, la denuncia la hizo la abuela y nada. Decilo, bueno, no digas mi nombre, me acota a continuación. Hay que advertir que el INAU es un organismo inmenso, al que los uruguayos destinamos cientos de millones de dólares al año, ¿no? Pero, ¿qué presupuesto concretamente tiene, bicho? Para el año 2018 se le fue asignado un crédito presupuestal de 13.680 millones de pesos. Estamos hablando de 488 millones de dólares al año para un organismo que tiene más de 4.000 funcionarios. Bien. Lo que se destina a la línea azul no está especificado en la rendición de cuentas de este organismo, ¿no? No, estuvimos intentando hurgar, pedí asistencia a algunos legisladores, le agradezco al diputado Jorge Gandini, que es un especialista en presupuesto, pero no está explicitado específicamente para ese departamento de línea azul, cuánto es el dinero, porque puede tomar rubros de diferentes proyectos y diferentes secciones. Bueno, pero están dentro de esos 488... Casi 500 millones de dólares al año al INAU. Que ponemos los uruguayos para que respondan de esa manera. Vamos a ver cómo responden en los próximos días, porque el miércoles que viene queremos tener novedades. Andrea y todos ustedes. Veremos qué dice la justicia, qué dice la fiscalía,
que dice el INAU sobre esta casa del horror y un INAU de terror. Hasta acá llegamos con el informe, vamos a hacer la última tanda y después vamos a hablar de la coyuntura, de nuestra realidad, con el análisis de Pablo Fernández y sus señas políticas sobre ese mundial, pero no el mundial que se viene ahora, sino el mundial que se juega acá en el 2019 y las figuritas que están apareciendo, candidateándose dentro del Frente Amplio, cuando sigamos con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Señores, seguimos con más Santo y Seña, pasadas las 11:30, 12 menos 25, y la verdad, la repercusión que está generando y la indignación que está generando el informe que compartimos es increíble, los mensajes de todo tipo, pero todos apuntando a lo mismo. Me dan tanta vergüenza las autoridades de este país, dice Francesca, las cosas que pasan y nadie hace nada. Los directivos del INAU deberían dar la cara y explicar el por qué no actuaron como debieron hacerlo. Lo mínimo que tendrían que hacer es renunciar por incompetentes. Fernanda, ¿tenés otro? Sí, Daniel nos dice, Santo y Seña le hincó el diente, como se dice, al INAU, ese antro del Estado que oculta tras sus paredes una dura realidad que se tapa mediante la represión y sueldos abultados de inoperantes jerarcas y otros llamados educadores. Bicho. Este de Claudia dice, pésimo actuar de todo el sistema judicial y de INAU y la famosa línea azul, una tomadura de pelo. Son todos psicólogos y licenciados los directores, pero de ética tienen cero. Esperá, porque me están diciendo algo que es dentro de todo una buena noticia. Dentro de todo una buena noticia. Me dicen que ahora en la tanda llamaron 4 psicólogos que se ponen a disposición de Andrea para tratarla en forma gratuita. Mirá qué lindo. ¿Ah? Porque ya vimos que del Estado, donde todos ponemos plata, no podemos esperar eso. Pero hay gente que está dispuesta a ayudarlo y honorariamente. Así que muchísimas gracias a ellos y a todos los que pueden ayudar, ¿no? A Andrea. Bueno, y a tantas Andreas que están en esta situación donde el que debería preocuparse, lamentablemente, deja mucho que desear. Señores, veremos qué novedades surgen en estos 7 días, pero ahora nos vamos a meter en lo que ocurrió en los pasados 7 días de la mano de nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas bombardeadas, explotadas, peleadas, disputadas y falsificadas santas noticias. Santo loco, loco mundo. Esta semana de nuevo Siria y su cruel destino estuvieron en la mira porque Donald y sus sobrinos al final bombardearon a lo grande objetivos en Siria. Trump, secundado por el Reino Unido y Francia, no se aguantaron los supuestos ataques con armas químicas y allá fueron, misil en mano, a agregar pólvora a esta fogata eterna, poniendo aún de peor humor a Putin, subiendo la temperatura de la llave térmica de la, a esta altura utópica, paz mundial. Lejos del polvorín sirio, en Lima los líderes de las Américas, salvo Donald y Maduro, of course, se juntaron a charlar de esto y aquello, sin mayores consecuencias. Tabaré Ramón aprovechó para pelotear con Temer acerca de la violencia en la frontera del Chuy, y también se juntó con Macri, ya saber para hablar de esto. Pero a propósito del Chuy, ¿cómo estará de caliente la zona? No para de haber ejecuciones y ajustes de cuentas de ambos lados, que la Policía Militar de Brasil y la Republicana Uruguaya ya están instaladas para tratar de llevar un poco de paz a los inocentes de siempre. Y si de violencia expansiva hablamos, en La Valleja la cosa sigue que arde, con homicidios y vendetas entre bandas de narcos que a esta altura son moneda corriente por las tierras orientales. Santas modas que no pasan. Cuando ya nos estábamos empezando a olvidar, la realidad nos enseña que hay modas que no son pasajeras. Otra vez esta semana tuvimos robos de cajeros automáticos en la capital. Che, al final va a ser más fácil darle la tarjeta y el pin a los chorros para que no sigan rompiendo, ¿no? No sé. Y tampoco pasa la moda de darles con un caño, o con un fierro, con un marrón, con lo que venga, a los locales de cobranza. Otra tendencia clásica de la delincuencia contemporánea. Santas falsificadoras,
La ex senadora comunista Michelle Suárez sigue con dolores de cabeza judiciales porque continúan apareciendo casos donde, actuando como abogada, falsificó firmas de otros, esta vez en un juicio por cambio de sexo. La profesional tránsfuga está hasta las manos tras nuevas pericias caligráficas que la comprometen seriamente desde que Santo Iseña la denunciara el año pasado. Hablando de mujeres comprometidas, a Celsa Puente la renunció el codicen de Wilson Neto por diferencias en la gestión y porque, dicen, se pasó unos días en sus viajes y licencias. Lo cierto es que así se le deja más espacio al MPP en la dirección de la educación. Educación y otra vez educación. Difícil que las cosas vayan a mejorar, pero aunque parezca mentira, lo cierto es que Mujica se fue con la calle. Bueno, antes de que infarte le digo que se trata del ex diputado frente amplista Gonzalo Mujica, que oficializó ayer su incorporación al sector Todos del Partido Nacional, pegándole duro a sus ex compañeros de izquierda. Si yo pensara todo lo que estoy diciendo y me quedara en esta banca sería un cobarde. Prefiero irme a construir puertas de salida para tantos y tantos que están como yo descreídos y desalentados. Y si de gente comprometida hablamos, la escandalosa seguidilla de denuncias en ACE esta semana nos dejó otras nuevas perlitas. Resulta que en el hospital de Rivera florecieron las compras inexplicables y la entrega de medicamentos vencidos a los pacientes. Y en el hospital de Mercedes, la directora confesó en el Parlamento que acostumbraba a firmar papeles sin leer. Una cosita de nada. Bueno, y para peor, entre lo que firmaba, había contrataciones de la subdirectora con su propia empresa de ambulancias. ¡Socorro! A todo esto, mientras en ANCAP siguen buscando la cajita con los recibos que Raúl jamás entregó y las devoluciones que nunca hizo, el cerco de la justicia se estrecha cada vez más y compromete también a su amigo Corazón de León, que tendrá que explicar por qué tarjeteó 4 cenas con un lavador de dinero argentino en España. Santas pelotitas, y en el tramo final de la apertura, el uruguayo concentra su atención en el clásico del domingo, con Nacional 2 puntos arriba de Peñarol y Defensor y Danubio todavía con alguna chance, al tiempo que siguen las discusiones sobre si el centenario hay que arreglarlo o si hay que tirarlo abajo y hacerlo de nuevo, pensando en el Mundial del 2030. Y así llegamos al final de estas maravillosas, majestuosas, mundiales y santas noticias. Las santas noticias a cargo de Gustavo Fernández Insúa. Mundiales, decía. Hablando de mundiales, ¿alguno tiene el álbum del mundial? No, yo no. ¿Hijos tuyos? No, lo Tengo mío sí. nada, soy muy chiquito para jugar. Patricia lo tiene digital, vos sabés que está digital ahora. ¿Cómo? Ya no tiene gracia. No, pero y la tapadita. Eran otros tiempos, estamos viejos, vos no. No, yo vi la aplicación para ver cuáles tenés, pero ahí, o sea, ¿podés cambiar figuritas digitales también? ¿Ah, sí? Cambia figuritas, sí. Patricia me dice, cambia figuritas digitales. Toma, Bueno, vamos a ver las figuritas que tiene. Perdóname si hablar de fútbol es un tanto violento en este momento, ¿no? Porque terminó el partido de Peñarol en Paraguay. Terminó 2-1. ¿Cómo terminó? 2-1 perdió Peñarol. Pero no iba ganando Peñarol. Iba ganando. Te digo que estás muy contento hablando de fútbol. Pero el programa que viene vamos a hablar de fútbol. Claro, obvio. ¿Querés apostar algo para el clásico? clásico? ¿Después del clásico? ¿Querés hacer una apuesta? No, yo no apuesto nada. Después... ¿Apostemos algo? No sé, ya que estás tan vos no estabas, mira, vos eras un bebé de pecho. Para mí, el favorito nacional. Si vos estás tan confiado de que ganan el clásico, apostemos algo. Mirá, ¿sabés qué? No me vas a lograr sacar algo por esa vía. Lo que sí te digo es que una vez me tuve que disfrazar de Peñarol. ¿Te acordás que hicimos la apuesta con Abeijón? Y con eso fue suficiente. Pero veremos, que gane mejor, ¿no? Están 2 puntos abajo igual ustedes, ¿no? O sea, el campeonato es largo, lo que importa es la anual. Pero vamos a hablar de otro mundial. Sí. Vamos a hablar de este mundial electoral que elegimos para jugar un rato con las figuritas del Frente Amplio, que es el partido de gobierno que pretende su 4º mandato. Claro. ¿No? Y en ese mundial hay varias figuritas que vemos. Por ejemplo, las primeras que vemos son el presidente Vázquez, el senador José Mujica y el ministro de Economía Danilo Astori. Sí. Figuritas ya bastante repetidas. Sí. Ya hay uno, obviamente Tabaré Vázquez no corre. Por temas constitucionales, sí. Obviamente no corre, incluso él ya decidió retirarse de la política. Y se debe estar arrepintiendo de haber agarrado esto, pero bueno. Eso es, algunos analistas plantean eso. Sí. Vemos que en las fichas cada uno tiene 78 años el presidente, 82 Mujica, que se especulaba en algún momento que podía llegar a ser candidato, pero bueno, él ya manifestó a su interna que no puede y ya es un tema biológico, como se dice, y el ministro de Economía con 77 años, que claro. También él tenía intenciones, ¿te acordás? Que manifestó en alguna entrevista radial que decía que bueno, que él quería correr esa carrera. Pero, ¿por qué lo hacen pasado? Porque bueno, eso ha empezado a cambiar por varios motivos. Primero,
Porque el presidente Vázquez salió a decir, bueno, que él le gustaría que hubiese un recambio, ¿no? Un tema de generacionales, lo cual ya le está sacando su apoyo. Y segundo, porque, bueno, vamos a ver más adelante que su sector, el astorismo, el FLS, el Frente Liber Sereni, pretende hacer alianzas más grandes pensando en otras contiendas. Bueno, vayamos ya, que hablamos de figuritas, a cuál es la sellada. Y ustedes se imaginarán, lo podemos ver a continuación, y sí, el pelado Daniel Martínez, porque es el favorito según las encuestas. Daniel Martínez, 61 años, Partido Socialista, intendente de Montevideo. Hoy las encuestas lo marcan con una simpatía de 31 puntos. Si bien en el saldo neto entre simpatía y antipatía tiene saldo negativo, es el político que se ubica por tercer escalón después de Mujica y Vázquez. Lo cual lo ubica en un escenario dentro de las encuestas bastante positivo. Nosotros decimos que es la sellada, pero él todavía no ha oficializado que va a ser candidato. No oficializó y de alguna forma en el frente lo dan, por eso ahí lo vemos con traje, pero nosotros vamos a tratar de ponerle la casaca a cada uno de los candidatos. En este caso lo vemos con el color verde de su Partido Socialista y el candidato natural. ¿Y qué es lo que está esperando para candidatearse? ¿Por qué no lo oficializa? Bueno, lo que él está esperando es un escenario más favorable y alianzas dentro del Frente Liber Sereni que le permitan correr esa carrera con cierto viento a favor para que después no le vengan a negociar. Hoy lo que tiene es el apoyo del intendente Salto, que no es nada menor porque en Salto Andrés Lima tiene un caudal de votos importante, el apoyo de Constanza Moreira, un sector chico, y el apoyo de Darío Pérez en Maldonado. ¿Qué es lo que está faltando? Él sabe que en el MPP va a querer tener algunos candidatos. A él le está faltando la definición del Partido Socialista y del astorismo. ¿Por qué se demora la del Partido Socialista? ¿Qué pasa en ese sector? Hoy la secretaria general es Mónica Xavier, que tiene aspiraciones electorales. ¿Cuáles son las aspiraciones electorales? En el frente la fórmula va a ser un hombre con una mujer. Ella dice, yo para ahí soy ideal, tengo experiencia legislativa, es el cargo de vicepresidente, va para ahí. Y en ese caso mi partido, Partido Socialista, me apoyaría. Pero como se dice en política también, pan con pan sería, porque socialista con socialista. O sea, Daniel Martínez con Mónica Xavier, no. Es pan con pan, ¿cómo se dice? Entonces, candidatura de bobos. Se está postergando un poco. Pero en esta semana hubo apoyos explícitos del Partido Socialista a Daniel Martínez, algunos sectores que se van alineando y en el futuro van a haber más. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el astorismo? Bueno, lo que decíamos del astorismo, uno pretende hacer una alianza. ¿Con quién? ¿Con quién se siente más cercano? Y con el Partido Socialista, lo ha hecho más adelante. Entonces, lo que están tratando de negociar algunos dirigentes es, bueno, decir, yo te apoyo en la Nacional, voy con el pelado en la Nacional, y Daniel Martínez no va a ser candidato a la Intendencia, dame la opción de pelear por la Intendencia de Montevideo en la próxima elección. ¿Y con qué candidato del astorismo en la Intendencia de Montevideo? Los nombres que están apareciendo son algunas de las figuras más jóvenes dentro del Frente Liber Sereni, que es el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, uno de los que se proyecta, es un candidato joven que se ha proyectado y tiene esa intención de pelear por la comuna departamental. Pero no queda en eso, porque el Partido Socialista también va a intentar mantener ese lugar. Y hay algunos sectores que se están empezando a mover dentro del Partido Socialista que están hablando de que Álvaro García, una figura también joven, podría ir a pelear por ese puesto en la Intendencia de Montevideo. Escuchame, al comienzo del programa vos me decías que Vázquez se había molestado por unas declaraciones que hizo estos días Daniel Martínez, ¿no? Que también dan cuenta de ese posicionamiento a nivel nacional que el pelado puede estar buscando. Porque habló de cómo aumentó la cantidad de gente que duerme en la calle. Claro, un tema que si uno mira a priori no es exclusivamente de la Intendencia. Sin embargo, el intendente junto con su gabinete vio esta problemática creciente y le mandó una carta. ¿Por qué molestó al presidente Vázquez? Por dos motivos. Primero, porque trascendió. Y segundo, porque estamos hablando de una persona que tiene contacto directo con el presidente, que puede llamar a su secretario, que se contacte con el secretario Vázquez y decirle, mirá, Tabaré, tengo este problema, como se hablarían entre ellos. Vas a pensar que fue una jugada política para ganar perfil por parte de Daniel Martínez. Exactamente. Sin embargo, lo que pudimos averiguar, bueno, es que no fue una jugada política, pero esto dejó una relación entre el intendente de Montevideo y el presidente Vázquez con algunas rispideces porque el presidente se molestó por esta decisión. Bueno, vayamos a la próxima placa, que también, hablando de figuritas, veíamos la sellada y también están las difíciles. Esas son las que más cuesta conseguir. Y acá, las difíciles, tenemos caras conocidas. A ver, obviamente Daniel Martínez no va a ser el único y en la contienda interna se van a presentar otras opciones. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el MPP sin Mujica, que es su gran jugador?
Bueno, todos dan por un hecho que Martínez es el amplio favorito. Pero ¿qué está pasando? El Frente tiene un escenario electoral complicado. Entonces dice, lo mejor que podemos tener es una contienda interna poderosa para llevar gente a votar y lograr más caudales de votos. En ese escenario aparece Óscar Andrade, dirigente del Zunca, columnista del programa Todas las Voces acá de Canal 4, y fue diputado por el Partido Comunista en esta legislatura y que ha generado una cierta simpatía popular a raíz de su militancia en el Sindicato de la Construcción, el Zunca, que tiene simpatías con Mujica. Entonces, el MP ve ahí en esta figura un posible candidato a apoyar. Por eso, en este caso, la camiseta que vemos que se pondría Óscar Andrade, el cual tiene ganas de correr esa carrera luego del Mundial, es la de la clase obrera, con la hoz y el martillo del Partido Comunista, siendo una figura que pueda destrabar esa interna. Bueno, pero vemos en la placa también otra figura, que es la del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, es un hijo directo del MPP, ¿no? Y en una encuesta reciente de Radar se lo colocó por encima de la intención de voto de la calle Pou. Una encuesta de Radar, sí, ¿no? Que lo ponía 30, una encuesta en la cual dirigían la consulta. Decían, bueno, si el candidato fuera Yamandú Orsi o la calle Pou, por quiénes se inclinarían, y el 30 apoyaba a Orsi sobre la calle Pou. Yamandú Orsi es un candidato, como vemos en la placa, de 50 años, muy joven, que es su primer cargo jerárquico en la Intendencia de Canelones, que también tiene mucha cercanía con Mujica, se junta a hablar y además está cultivando un perfil de negociador dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, es uno de los que con el tema de los autoconvocados ha dicho, bueno, hay que escuchar a estas personas que en el momento donde Vázquez había planteado cerrar la puerta. Referente al tema de los autoconvocados, tenemos que hacer una corrección. La semana pasada hablábamos de que el senador de la lista 40 del Partido Nacional había financiado... Sebastián da Silva había financiado el movimiento de los autoconvocados. Bueno, él se nos contactó para decirnos que no en su totalidad financió el movimiento. No es que yo financie el movimiento. Claro. Sí había participado puntualmente. Sí, él financió la bandera que mostramos y 20.000 calcamonías que él repartía de forma voluntaria. Pero escuchá, volviendo a Orsi, una cosa que estaba pensando, ¿no? Porque también está cultivando como un espíritu abierto, no solo por este puente con los autoconvocados. He visto algunos tweets donde habló de la probidad, de la importancia de la honradez, criticando lo que es el acomodo. Y ahora le pegó a De León, a Leonardo De León. Y a Sendic, a raíz de la entrevista que el domingo publicó El País de Valeria Gil, Yamandú Orsi salió directamente a criticar, de alguna forma decir, bueno, que a veces es tiempo de hacer silencio. Y lo que está mal, aunque sea un compañero. Por eso esta figura de renovación dentro del Frente Amplio empieza a aparecer como uno de los posibles, y como también otra frase que se dice en la política, si mi nombre es solución y no aparecen algunos otros candidatos para intentar destrabar esa interna, él correría con el MVP. Pero no tiene apuro, digamos, ¿no? Exactamente, no tiene apuro, porque además puede pelear por el segundo mandato en la Intendencia de Canelones. Finalmente, veamos cuál puede ser la sorpresa, porque siempre puede ocurrir, y en este caso con Martínez casi confirmado, sin Mujica, las dudas de Astori, que pueden ser más un no que un sí. A quien le queda la cancha libre, aquí la vemos corriendo, es Carolina Cose, la ministra de Industria. Más que una sorpresa, como decíamos en el arranque del programa, ya es casi un hecho que la ministra de Industria tomó la decisión de correr esa campaña electoral, y es más, en las conversaciones que tiene con su equipo, se siente con fe de ganarle a Martínez. Lo cual hoy en las encuestas no es lo que está mostrando, pero realmente la ministra se ve con la fuerza para salir a combatir con dos cosas. Una, con el apoyo del presidente Vázquez, no explícitamente... Esperá, no puedo decir presidente Vázquez. Primero decime con el apoyo de Mujica, viene del MPP. No necesariamente, porque ahí es donde empiezan a mezclarse las cosas en este momento de negociación. Porque hay un tema de celos. Carolina Cose llega a un lugar de jerarquía por el MVP. Claro. Primero presidenta Antel, luego ministra de Industria por un cargo del MVP. Sin embargo, después en su contacto dentro del gabinete genera un muy buen vínculo con el presidente Vázquez, con el cual genera una relación muy estrecha. ¿Mirá? Y eso no le gustó mucho a Mujica, que dijo, bueno, ¿a quién responde más? El Pepe ¿Con está quién celoso. tiene más lealtad? Hay un tema de celos. Entonces, hoy Carolina Cose no tiene cierto agrado dentro del MVP, genera algunas rispideces, y a su vez
no tiene aquel apoyo directo de Mujica. Pero el MDP lo que está viendo es que no le está surgiendo otros candidatos y en definitiva va a terminar apoyando a Carolina Cose. Y a su vez tiene el aval de Tabaré Vázquez, que decidió que no va a señalar ningún candidato, pero sí le simpatiza esta candidatura. Entonces, con el aparato político del MDP y esa ala vasquista que quiere construir con otras figuras que más adelante vamos a hablar, va a generar una candidatura que va a traer especulaciones de que, bueno, a ver si le puede hacer fuerza a Martínez. Va a tener un buen espaldarazo dentro de poco, Carolina Cose. Exactamente, en septiembre, después del Mundial, que es cuando ella va a tomar la decisión de lanzarse a la candidatura, va a terminar inaugurando el Antel Arena, una obra muy grande en la cual dentro de Montevideo va a generar mucho ruido. Así que va a tener esos tres elementos que van a marcar su candidatura. Muy interesante las figuritas que pueden ir, ya sabemos, como candidato a presidente, a la vicepresidencia, puede haber mezclas. Obviamente, seguramente se deben pelear por eso, dentro de esa interna va a hablar mucho de cómo se construye la fórmula. Gracias, Pablo. Y después hablamos del domingo, el miércoles que viene. Bueno, estamos llegando al final del programa. Faltan 6 minutos. 5 para las 12 de la noche y vamos con los saludos acostumbrados. Bicho, ¿vos tenés alguno? A mí me pidieron un saludo Karina, José y Antonella de Cerro Chato de 33. Un beso para ellas. Mira qué bien. Bueno, Fernanda. Yo le mando un saludo a Jonathan, que lo prometido es deuda. Y bueno, a Walter de la EGI, que me ayudó con el trámite de abrir la unipersonal. Muchas gracias. Igual. ¿Tenés un amigo en la EGI? No, pasame el teléfono. Claro, ¿Ya te hiciste un amigo? ¿Lo conocías antes o te hiciste amigo ahora? No, yo había perdido la billetera ese día, la encontré después. Pero me dijo, tenés que ir a sacar una fotocopia. Y le dije, no tengo billetera. Y fue, se la jugó. ¿Ya lo conociste ahí? ¿Te pagó una fotocopia? Me pagó una fotocopia, corrupción. Y a Luis Girona, mi profesor de física, que apenas se enteró que estaba acá, escribió el programa con mucho amor para él y su esposa, que te me escribió un saludo. Pero escuchame, tu profesor de física, ¿está hablando del liceo? De quinto de liceo, sí. ¿Tu profesor de quinto de liceo? Me dice Patricia que escribió al Facebook. Sí. Bueno. Muy bien, que nos miran siempre. Bueno, muy bien. Yo le quiero mandar un saludo a Freddy, que debe estar bastante triste porque su equipo perdió, Peñarol. Y, sí, el abuelo que juega al fútbol. Sí, Nuber. Y sobre todo a Alejandra López, su mujer, que está cumpliendo años, dice que nos está mirando. Así que bueno, beso grande y consolalo, pobre Freddy. Así se va a dormir contento. Y ustedes también váyanse a dormir contentos. Nosotros nos encontramos dentro de 7 días con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Chao, chao.